vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país que me escuchen. Hay personas que nos han transmitido de toda Latinoamérica, pero también de Europa y de Asia, entonces puede ser que sea en cualquier momento de cualquier horario, por eso mismo que me aseguro. Mi nombre es Oscar Rondán, yo soy docente e investigador de la Asociación Cultural Satori y me dedico a principalmente divulgar la cultura japonesa hace más de 3 años. He dictado cursos de historia, cursos de literatura, principalmente me especializo en literatura, cursos de filosofía, animación japonesa, etc. Todos ligados al tema de la divulgación para las personas. Y gracias a la Asociación Cultural Satori, voy a dictar este segundo webinar. El primero que dicté fue el mes pasado de por qué elegir la literatura japonesa. Y justamente quedó la idea de que había mucha información que, pues, de alguna manera quedaba al aire y que no se podía ordenar debido a los temas históricos. Y justamente para eso hemos creado este curso, pensando en la idea de que hay personas de que les gusta la cultura japonesa, pero no se ordenan históricamente en los diferentes periodos. Y es claro, porque obviamente Japón es un país tan diverso como cualquiera de los que ustedes viven, que tiene una historia larguísima. Entonces, saber todos los periodos y saber todas las cosas de cada uno de los periodos, diferenciándolo, es un poco complicado. Más cuando, por ejemplo, utilizan palabras que nosotros no estamos acostumbrados y que al final nos terminan confundiendo. Entonces, para eso, este curso realmente fue diseñado con ese propósito. El propósito principal es, de alguna manera, presentar realmente a muy grandes rasgos el desarrollo político, cultural, histórico y económico de Japón. Entonces, no crean que este es un curso de historia, es un curso de introductorio a la historia de Japón. Y obviamente, por tal motivo, no vamos a centrarnos en todos los aspectos que podrían ver cada periodo. Principalmente, eh, hay que tener en cuenta muy bien porque este aspecto de ¿cómo se llama?, de cultura que hay que tener muy en claro. Pero bueno, una de las razones por las cuales diseñamos este curso es para que ustedes conozcan los periodos, sepan más o menos cómo son. Obviamente hay muchos resúmenes en Internet. El problema es que como cada persona que lee literatura o historia japonesa pone su propia versión, es un poco complicado ordenarlo todo. Así que lo que vamos a intentar hacer esto es de alguna manera tener ciertos componentes que nos permitan ordenarlos. Ok, antes de comenzar las sesiones y empezar a trabajar, va a haber cierto reglamento para poder manejar estas clases, debido a que... gracias, se escucha en Facebook, perfecto. Entonces, el reglamento va a ser sencillo. Como estas clases son en Zoom, y como verán, hay un límite de clases, ya estamos pasando los 100 participantes, obviamente los que estén pasando de 100 van a, como este es un seminario de solamente 100 personas, no van a poder entrar al tema del chat, pero van a poder, si quieren, preguntarlo en algunas cosas después en Facebook. Así que principalmente va a ser así. Como es un seminario web, no vamos a utilizar el tema del micrófono, porque somos tantas personas que si activan los micrófonos se iría un poquito el audio y todo esto se volvería imposible de comunicarnos. Entonces va a ser principalmente a través de preguntas a través del chat. Vamos a tener un moderador que va a ser Luis Ángel Moreno, miembro también de la Asociación Cultural Satori. Él está en el Departamento de Comunicaciones y Marketing y justamente nos va a ayudar a contestar la mayoría de sus preguntas. No sé si Luis Ángel puede ahorita activar su cámara para presentarse. Luis Ángel. Bueno, mientras tanto, Ujú. mientras yo... Ahí está Luis Ángel. ¿Qué tal? Eh, Él los va a ayudar durante esta sesión a contestar sus preguntas, porque como verán, hay preguntas de todo tipo, de todos lados, así que no voy a tener tiempo para contestarlas todas, pero si tienen alguna pregunta importante y quieren que después la conteste, él las va a contestar o las va a apuntar dependiendo y vamos a ir resolviéndolas a través de la sesión. Igual estas sesiones tienen una estructura interesante, son 40 minutos primero de sesión, vamos a hacer un primer bloque. Si no terminamos, igual dejamos lo que quede para el siguiente bloque. Hacemos 5 minutos de receso a 10 minutos, dependiendo de cuál sea la cantidad de tiempo que nos dediquemos en cada uno de los bloques. Y después de eso, tenemos otro bloque de 40 minutos y después una ronda de 30 minutos de puras preguntas al respecto de la clase de hoy, que puede ser de respectivos de elementos que posiblemente no tocan en clase o que ustedes quieran escribir, que podemos determinarlos. Entonces, va a haber tiempo para las preguntas, no crean que no, sino que obviamente para tener cierto orden vamos a manejarlo. Entonces, cualquier cosa, Luis va a activar su micrófono, en el caso su cámara, para transmitirme sus preguntas. Así que si no les contesto de inmediato, no se preocupen, no se desesperen, sino que es para tener cierto orden y tener cierta linealidad con el trabajo. Entonces, muchas gracias. Vamos a empezar.
la clase de hoy, que principalmente tiene como origen o como nombre el nacimiento del Japón. Esto es extremadamente muy pretencioso porque ustedes imaginarán que hablar del nacimiento de un país es como querer abordar muchos elementos. Entonces, obviamente hay ciertas razones, porque hay gente que dice que, bueno, Japón tiene un origen mitológico, como es el momento de Izanagi y Izanami, que son estos dos dioses del panteón principal de la religión shintoísta, que es la religión aborigen de Japón. Ellos dos, supuestamente determinados por los demás dioses, toman una alabarda y crean el Japón. Bueno, es mucho más largo que eso, lo desarrollo más en una clase de mitología, pero ese es el origen mitológico. Pero nosotros nos vamos a centrar más en el origen histórico, en el que se podría decir que es el arqueológico, debido a que al principio no hay registros, digamos, históricos como tal, o sea, no hay escritura en el Japón, entonces por ende no podemos decir que esto pasó y luego esto pasó, sino nos vamos a centrar principalmente en la arqueología. Pero para eso quisiera hacer un pequeño introducción a otro elemento que creo que es importante, porque la mayoría de gente cree que simplemente hay que entender la historia de Japón, pero hay que entenderla desde una perspectiva geográfica. La mayoría de los restos de la historia muy antigua del Japón, que es la historia que vamos a ver el día de hoy, fueron encontrados en lugares como restos de volcanes, debido a que Japón es un país extremadamente volcánico, como lo vamos a ver. Entonces, para comenzar, hoy día nos vamos a dar un pequeño apartado, no muy largo, obviamente, de un componente geográfico. Ahora, si a ustedes les interesa la geografía japonesa y están súper animados para conocer más, hay una página en YouTube, bueno, es en inglés, que se llama Geography Now, o sea, geografía en inglés, geografía ahora, y tiene un capítulo específicamente de Japón, donde justamente he extraído algunas imágenes para poder explicarles ciertas cosas que son importantes que todos conozcamos para ingresar a la historia de Japón. Entonces, comencemos un poco. Japón es un país que es considerado para muchos esto de que es una sola isla, como que, Japón es una isla, qué interesante. Pero realmente Japón no es una isla, es más considerado un archipiélago y está aproximadamente compuesta por 6.850 islas. Ahora, no todas las islas son grandes, algunas son tan pequeñas que representan un espacio tan pequeño de tierra que, bueno, llamarlas islas es una cosa bien extraña. Pero realmente las cuatro islas principales que hay que de alguna manera memorizar son estas. Honshu en el centro, Hokkaido en el norte y Kyushu y Shikoku en el sur. ¿Por qué estas son importantes? Porque justamente van a ser por donde venga la migración y por donde justamente se asienten ciertos climas y ciertas poblaciones. Lo veremos un poquito más al detalle. Ahora, estas cuatro islas tienen 9 regiones, en las que la más importante que vamos a recordarnos es la región de Kanto, porque es la región donde ocurre casi todo lo que vamos a hablar en este primer momento, porque es la región donde está la mayor cantidad de espacio para poder vivir. Ahora, Hokkaido y Shikoku van a ser muy importantes, las partes más al sur o más al norte, porque van a ser donde llegue la migración, pero donde jamás se van a sentar capitales fuertes. Ahora, Japón tiene la mala suerte, por no decir que la cosa más extraña, de que justamente su espacio geográfico se encuentra entre cuatro grandes placas tectónicas: la euroasiática, la filipina, la pacífica y la norteamericana, lo cual ocasiona mm, terriblemente no solamente una cantidad de terremotos absurda, sino también una cantidad de tsunamis. Justamente tsunami es una palabra japonesa que significa su, bahía o puerto, y nami, ola. Entonces, es esta idea de tsunami y también de explosión que tiene mucho y que va a ser importante porque mucha de la historia japonesa, principalmente antigua, se va a tener una relación con la naturaleza, con el tema de los fenómenos naturales, y vamos a ver cómo este elemento, que parecería simplemente geográfico, va a afectar cómo se construyen las sociedades dependiendo en qué parte se encuentran. Por otro lado, aunque no se habla mucho de eso, Japón tiene dos grandes corrientes marítimas. Una que viene bajando, digamos, un poquito desde el norte, que es la Oyasho, o la corriente un poquito más tropical, y la corriente del sur, que es la Kuroshio. No, creo que es al revés. Oyasho es la del norte, que va bajando por Hokkaido, que es una corriente casi ártica, y el Kuroshio, que es una corriente del sur, que va siendo casi una corriente tropical. ¿Por qué esto es importante? Porque Japón, justamente al tener estas dos regiones geográficas, tiene climas extremadamente marcados. Y justamente cada pueblo que vive en cada país, o sea, en cada parte del país, justamente genera una cultura dependiendo del clima que viven. Hokkaido, por ejemplo, que es la parte más al norte, que vimos en esta imagen de acá, es una ciudad principalmente casi artántica, ligada y muy cercana a la isla de Sajalín por la parte de las Islas Kuriles. Entonces,
tiene un gran desarrollo de la migración de las tribus, por ejemplo, que vienen desde la Rusia, que vienen desde la parte de islas, como decirlo, tribus más bárbaras. Y por eso mismo también contrasta con la otra migración que es tropical y que es del Kishu, que es la migración de la Corea y de la China. Eso lo vamos a ver muchísimo más al detalle. Otro elemento importante que hay que tener geográficamente son el tema de las zonas volcánicas. Japón es un país extremadamente volcánico, lo cual ocasiona este fenómeno natural de los hot springs o los onsen en japonés, que son muy, muy conocidos por ser estos baños termales que existen en todo el territorio, pero que también ocasionan una sensación de que están en una constante alerta de posible peligro. Entonces, no es simplemente de que estén existiendo por tal. Entonces, con esto, que yo sé que parecería sin importancia, porque ahorita lo va a tener, se genera el primer Japón, un país que al principio nos va a parecer un país muy alejado, pero que con todas estas condiciones geográficas nos va a parecer más coherente las acciones que suceden. Y por qué algunos, por ejemplo, algunas partes de Japón son habitadas por ciertas cosas. Esto hay que entenderlo. Mucha gente cuando lee historia japonesa tiene una idea muy rara de que todo Japón se desarrollaba de la misma manera. Es decir, que cuando era la época samurái, todos eran samuráis, o cuando era la época de la corte, todos eran de la corte. Todo lo contrario. Japón, al ser un país que tiene muchas migraciones, vamos a ver cuáles son principalmente en un rato, y al tener muchos climas, tiene diferentes desarrollos culturales y históricos. Es decir, que si puede ser que en el centro de Japón, Japón ya estaba avanzando, ya tenía cortes, pero en el norte seguía siendo salvaje, entre comillas, pongámosle esa idea, y aún siguen existiendo tribus. Entonces, cada lado de Japón va a tener un desarrollo histórico diferente, y recién va a haber una reunificación casi en el siglo XI. Entonces, una unificación total en todos los sentidos. Pero antes de eso, Japón principalmente cada parte vive a su propio ritmo. Entonces, eso de alguna manera es una idea que tenemos que sacar de nuestra cabeza y que decir, no, no puede ser que simplemente veamos a Japón como un país homogéneo, todo lo contrario, es un país extremadamente heterogéneo, no solamente climáticamente, geográficamente, culturalmente y ahora históricamente. Entonces, son elementos que hay que tenerlos súper en claro cuando queremos entrar a este país. Ahora, hay una cosa que siempre utilizan los historiadores japoneses, que creo que es una palabra que con el tiempo uno ya se le comienza a acostumbrar, que es la palabra Jidai. Cuando ustedes quieren comenzar a leer periodos japoneses, normalmente les dicen que hay la época antigua. Vamos a ver un poquito de esta imagen, que está la época antigua, la época clásica, la época medieval y la época moderna. Esta estructura hermosísima que parece ordenarse no tiene ningún sentido en el Japón, porque intenta utilizar el sistema y estructura que tenía Occidente para, de alguna manera, determinar y eliminar a Oriente. Y por eso mismo, que nosotros no vamos a decir que hay estos periodos. Obviamente, cuando yo he dividido estas clases, le he dividido con ese formato para que ustedes digan, oh, Oscar, tiene sentido lo que dices. O sea, periodo medieval, periodo premoderno, me suena a cosas que yo reconozco. Pero realmente en Japón, las épocas se van a dividir por jidais o por eras. Entonces, esa idea de eras es muy importante porque viene además apropiada de la cultura china. Entonces, por eso, que cuando nosotros queremos ingresar, hay que siempre buscar por Jidais, por eras. Y ahora, en cada uno de los momentos históricos en Japón, los Jidais van a tener un punto de referencia diferente. Al comienzo, si van a ver, por ejemplo, Yomon o Yayoi o Kofun, es porque era principalmente ciertas características visual, es decir, como que más que visuales, como que históricas, relacionadas a la cerámica, relacionadas a sus tumbas. Era un término que determinaba eso. Después, desde el periodo Nara o el periodo Asuka, va a ser por el nombre de las capitales, hasta casi el periodo Edo, que también es el nombre de las capitales. Y recién desde el periodo Meiji va a ser el nombre de los emperadores. Entonces, justamente va cambiando el lugar de referencia o el nombre, y se van a dar cuenta de eso. O sea, no podemos etiquetar que cada periodo funcione igual, sino que cada periodo tiene un punto de referencia diferente y tiene una forma de llamarse diferente. Recuerden la palabra Jedi, que la vamos a utilizar muchísimo y que va a ser casi uno de los elementos que nos guía durante todas las clases. Entonces, empecemos un poquito
no se ve bien la imagen. Oh, rayos. No se preocupen. De todas maneras, les puedo pasar las imágenes para que lo puedan ir revisando más al detalle. Entonces, primero, antes de todo, y antes de ir a la parte un poquito más, digamos, históricamente posible, vamos a ir a la parte de la época formativa, es decir, la época donde Japón era un Japón prehistórico, donde no hay muchas, casi no hay casi nada de restos arqueológicos para poder comprobarlo. Sin embargo, se supone, según la época del Pleistoceno, es que Japón estaba de alguna manera conectado con el continente asiático y con la parte de la Rusia. Entonces, con toda esta parte, Hokkaido estaba conectado a las islas de Sajalín y por eso se conectaba con la Rusia, y la parte del norte se podía conectar, por ejemplo, con lo que ustedes ven con la Corea y por ende con China. Entonces, Japón era un lugar donde al comienzo no simplemente era una isla, sino que era una extensión del continente. Por eso muchas, por ejemplo, muchas flora, mucha fauna era perseguida porque principalmente en ese periodo gran parte de la economía era cazadores-recolectores. Entonces iban persiguiendo a los animales hasta que en algún momento determinado hubo un gran problema porque se comenzó a deshielar esas conexiones y se quedaron gran parte de la población que había estado movilizándose en búsqueda de alimento en esta isla. Esa es la primera época de la época formativa. Mucha gente dice que en Japón recién hay restos arqueológicos de los 30.000 antes de Cristo y recién van a tener cierta como reglamento en los 14.000. Esta época fue llamada para muchos el Kyusuke Jidai, que es la época donde se desarrolla, voy a escribirles el nombre en japonés en el chat a todos. Se llama Kyusuke Jidai. Justamente en eso se desarrolló la cerámica, hubieron los primeros elementos culturales y casi no se tiene muy resto arqueológico, solamente es la época paleolítica y se tiene casi las mismas características que alrededor de toda Europa. Pero ¿cuál fue el elemento interesante? Que hubieron dos grandes migraciones. Una migración los kanjis, que los kanjis son los ideogramas chinos que utilizaban los japoneses y que se apropiaron periodos después. No tienen que memorizarlos tanto ahorita, porque justamente los kanjis aún no existen en el periodo que estamos conversando, pero es principalmente lo que Japón va a asumir después como su primer tipo de escritura cuando copien a la estructura china. No se preocupen ahora. ¿Cuáles fueron las dos grandes migraciones que eran a Japón? Primero, la gran población Yomon, que se le conoce, que es la población supuestamente más aborigen del Japón, y la población Yayoi, que va a ser una mezcla entre autóctono y extranjero. Es muy interesante porque justamente tenían estos rostros diferenciados. Los Yomon se notaba que eran mucho más especializados con el tema de caza y recolección, se concentraban muchísimo más en el tema de supervivencia y por eso mismo estaban acostumbrados a climas fríos. Muchos de ellos vivieron en Hokkaido y los Yayoi eran de climas más tropicales y que tenían gran influencia de la cultura china y coreana y por eso van a ser los que impongan esa cierta cultura más civilizada, entre comillas. Pero vamos a ir a cada parte. No es que, o sea, literalmente llegaron al mismo tiempo, pero no es que se asentaran al mismo tiempo. Realmente, el primer periodo del Japón que vamos a conocer, que es extremadamente largo, es el periodo Yomon, o el Yomon Jidai, que duró eh, claro, las diapositivas las vamos a enviar después de la clase, no se preocupen. Nada más que es un formato de proxy video, así que tengan un poco de cuenta de que esto no es un PowerPoint, no se puede reproducir en cualquier lugar. Entonces, el Yomon Jidai fue este periodo donde se comenzó a originar el sistema de la cerámica. ¿Por qué se llamaba Yomon? Por justamente esta técnica que le van a llamar una cuerda enrollada a un palo, que justamente en japonés se llama Yomon. Y como van a ver en la cerámica que pueden ver, es estas decoraciones que hacen a través de este uso de esta cuerda con palo con un motivo ornamental. ¿Cuánto duró el periodo Yomon? Como se imaginan, una cantidad de tiempo absurda que ningún otro periodo en Japón ha durado tanto, de 14.000 antes de Cristo hasta el 300 antes de Cristo. Y realmente tuvo una gran cultura económica, igual muy parecida a la cultura anterior del prehistórica, que era la cultura cazador-recolector. Sin embargo, hay registros de primeros semi-asentamientos, es decir, que no es que se asentaran totalmente, pero sí ya había registros de algunas casas. Por ejemplo, ahí vemos reconstrucciones en Japón de este tipo de viviendas. Casi era como un tipo de choza donde tenía el suelo hundido, donde la gente de alguna manera se protegía del frío y de los animales. Entonces,
este tipo de estructuras que nos parecerían tan rústicas ya existían en diferentes periodos en el periodo Yomón. Ahora, sin embargo, hay que entender que el periodo Yomón fue extremadamente largo y los historiadores lo dividen en casi 6 periodos. Es como hay Yomón antiguo, Yomón tardío y así se pueden imaginar una cantidad de Yomón, porque 14.000 años, se imaginarán, es una cantidad de tiempo gigantesca, bueno, 13.700 años. Entonces, es bastante fuerte esta cantidad de tiempo que hay. Y por eso mismo que nosotros tenemos que darnos cuenta de que, a pesar de que yo les muestro esta vivienda, cuando busquen viviendas del periodo de Yomón, van a encontrar de diferentes periodos y cómo se van transformando. Como esta clase es introductoria, no podemos darnos el tiempo para ver los 6 periodos del periodo Yomón, porque nos terminaríamos aturdiendo todos, pero bueno, ahí vamos. Ahora, quisiera resaltar, como que justamente esto es una clase sobre un periodo tan antiguo, la figura de un arqueólogo, bueno, que no era arqueólogo, era profesor de zoología de la Universidad de Tokio, Edward Sylvester Morse, que fue uno de los primeros, más o menos en el siglo XIX, que comenzó las investigaciones del periodo Yomón. Antes de eso, Japón no tenía realmente investigaciones de sus periodos más antiguos y no había restos arqueológicos. Menos Moores, en búsqueda también de encontrar nuevas especies y tener cierto catálogo de especies en el tema de zoología, comenzó a buscar entre volcanes, entre lugares sedimentados que habían pasado mucho tiempo después y comenzó a encontrar los primeros restos arqueológicos de esta cultura. Y él fue el primero que casi determina la arqueología antigua japonesa y por la cual puedo hablarles esto. Él justamente fue uno de los pilares de la escuela arqueológica antigua japonesa. Y creo que hay que tenerlo muy presente si alguno de ustedes que le interesa la historia más antigua quieran conocer. Em, Ahora, el periodo Yomón, como les comenté, tiene varios espacios. Como ustedes vieron, hay una gran diferencia entre esta imagen extremadamente antigua y casi nada refinada, y esto, que es del Yomón medio, que son casi 10.000 años después. Y obviamente las características fueron transformándose. Una de las arquitecturas, o bueno, cerámicas más conocidas del periodo y por las cuales habría que tener en cuenta es la imagen de Dogu. ¿Qué es Dogu? Es una imagen antropomórfica entre una mujer embarazada y un animales, no se dice exactamente cuál, que puede representar de alguna manera la fertilidad y el control también social de parte de las mujeres. Hay muchas teorías de algunos historiadores que hablan de que los primeros momentos del periodo Yomón eran matriarcados. Obviamente esto habría que colegirlo con muchos investigadores, pero estas figuras fuertes femeninas que hay podrían dar indicios de esto. Ahora, esta imagen de acá que les estoy mostrando, esta pequeña figurilla de esta mujer, está ubicada entre el 1000 y el 300 antes de Cristo. Entonces, si el periodo Yomón es desde el 14.000, o sea, se imaginarán que esto ya es el último periodo Yomón y que ya había cierta influencia con la siguiente cultura y que de alguna manera es la que sobrevive, porque los Yomón se extinguen por ser de alguna manera esta estructura de cazadores y recolectores. Ahora, hay que entender que no solamente eran cazadores y recolectores en el sentido de que Japón es un país extremadamente marítimo, por eso mismo el tema geográfico. Y por eso que mismo una de las grandes prácticas económicas que tenían los japoneses era la pesca. Sin embargo, los que van a realmente aprovechar esto y van a repotenciarlo, y por lo cual realmente la influencia coreana y china va a ser muchísimo más relevante, va a ser el periodo Yayoi. En el periodo Yayoi, que se ubica entre el 300 antes de Cristo y el 300 después de Cristo, ya hay un desarrollo de la cerámica diferente. Y no solamente de la cerámica, sino que, como muchos dicen, se llega a la era de bronce. Ya vamos a ver representaciones donde ellos utilizan el bronce como parte de sus ritos y ya comienza a crearse una sensación de clanes. Pero, ¿por qué pasa esto? Principalmente porque el Yayoi viene de la influencia de China y Corea. A través de esto, lo que van a llamar el Estrecho de Corea, mucha parte de los clanes Yayoi comenzaron a llegar a las islas de Kyushu y Shikoku y comenzaron a concentrarse. Comenzaron a pensar de que justamente teniendo muchas mayor capacidades económicas en el tema de, por ejemplo, el cultivo del arroz, podían manejar y concentrarse en controlar el poder económico, porque de alguna manera, al ser los que de alguna manera monopolizaron el control del alimento, comenzaron a darse cuenta de que
podían controlar a los demás. Entonces Japón comenzó a pasar de un país de cazadores y recolectores, una cultura de cazadores y recolectores, a hacer provincias principalmente de cultivo de arroz. El que tuviera mejores terrenos para cultivar arroz era el más poderoso. Entonces era una cosa súper rara, porque se imaginarán que había una cantidad de guerras absurdas por arroz. Y eso mismo es una de las cosas que hay que tenerlas muy en cuenta cuando comenzamos a ingresar a conocer esta cultura. ¿Por qué? Porque si ustedes han estudiado un poquito de historia universal, cuando comienza a haber excedente, se pasa lo que a mucha gente le llama la revolución neolítica, que es la revolución más fuerte culturalmente. ¿Por qué? Porque había gente que ya no necesitaba cazar y recolectar para vivir. Y entonces, ¿qué hacía? Bueno, como ustedes imaginarán, se comenzaron a generar las jerarquías sociales, o que lo que mucha gente va a llamar el control del poder. Los yayoi fueron los primeros en hablar de jerarquías sociales porque ya no necesitaban todos ser recolectores y cazadores. Podían haber guerreros, podían haber líderes religiosos, y justamente por eso comenzaron a utilizar su conocimiento del bronce para hacer no solamente armas, sino también para desarrollar lugares de avanzada protección, pero también como el dotaku, que eran estas grandes campanas de bronce que servían para tener cierta adoración a los ritos. Ahora, mucha gente me dice, Oscar, entonces, en todo esto que has hablado, ¿había escritura? Hasta el momento, no. Japón recién tiene su primera obra escrita mucho tiempo después, en el 710. Pero es en este periodo donde se origina la primera idea de que había clanes y algunos clanes más poderosos que otros. Esta idea, aunque no parezca muy relevante en este momento, va a ser súper importante porque antes Japón había sido un país extremadamente de supervivencia, pero también colectivo, y había sobrevivido gracias a la colectividad. Pero de que llegan los yayoi y se dan cuenta de que pueden haber jerarquías sociales, hay cierto control político y religioso de parte de ellos y que de alguna manera refuerza el control social frente a los demás. Entonces, disculpen, antes de eso, quisiera ver si hay alguna pregunta al respecto para ir redondeando estos dos primeros periodos. Si hay alguna pregunta sobre el periodo Yomon o Yayoi. Obviamente, esto es una primera introducción. Y yo sé que se tiene que comenzar con poco para que tampoco se llenen de ideas, porque justamente estos dos periodos, a pesar de que uno parece más autóctono y otro tiene una influencia coreana y china mucho más marcada, son momentos de que no terminan necesariamente. No es que porque el periodo Yayoi empieza, no es que en otra parte en el Japón no se estuviera desarrollando esa cultura Yomon. Literalmente los Yomon gobiernan mucho tiempo después a través de algo que nosotros conocemos como los Ainu, que son estas tribus que se alojaron más al norte de Japón y que son considerados el pueblo autóctono japonés. Viendo los Yayoi, influenciados por la cultura coreana, influenciados por la cultura china, tienen muchísimo más repercusión en el periodo clásico. ¿Por qué? Porque son los primeros que comienzan a crear reinos en el Japón. Eh, el Yomon medio. A ver, si quieren les puedo decir, o sea, yo creo que es un poquito que lo podrían buscar en internet, cuáles son todos los periodos, pero los periodos Yomon, que son 6, realmente tienen, ¿cómo decirlo? Ciertos cortes. Si quieren se los puedo decir uno por uno, pero creo que no sé qué tanto ganaríamos. El Yomon más antiguo sería entre el 14.000 hasta el 7.500. El Yomon inicial entre el 7.500 y el 4.000. El Yomon temprano entre el 4.000 y el 3.000. ¿Ven? Por eso mismo que es un poco absurdo esto. El Yomon medio entre el 3.000 y el 2.000. El Yomon tardío, donde es justamente eso que nos encontramos, 2.000 y 1.000. Y el Yomon final entre 1.000 y 500. Ven que es un poquito extraño hablar de todos los Yomones. Igual, de todas maneras, esta es una cosa que ustedes lo pueden encontrar, o sea, relativamente un poquito fácil en Internet. Hay muchas subdivisiones también. Y el periodo Yayoi también está subdividido. No hay forma de que digamos de que también hay un solo Yayoi. Es una cosa así. Había una noción de muerte y cómo era. El arte también era influenciado por la geografía. Ya, ahí vamos un poco al tema de la muerte. La muerte hasta este momento, no es un elemento tan importante. Justamente el periodo posterior que vamos a hablar, que es el periodo Kofun, que es el periodo posterior a este, es el que de alguna manera realza la imagen de la muerte y la tiene como casi una representación súper importante de la cultura en general. A ver, algún texto que nos recomiende para ver información de los dogu y su relación con el matriarcado. Hay unos artículos que les podría pasar, hay dos revistas, una que se llama Revista Ecos de Asia, y otro la Universidad de Hawái, que tienen sus bases de datos en línea.
en internet libres para que los revisen, donde ustedes pueden encontrar muchos artículos. Yo leí esto justamente, justamente leyendo un poco de periodos antiguos, y habría interesante conocer esta idea de las sociedades matriarcales, porque igual es una teoría que podría tener algún tipo de influencia con el periodo posterior que vamos a ver en la siguiente clase, cuando la figura de la mujer se vuelve la figura del conocimiento, o la figura de las cataribe, que son estas mujeres que transmiten la información de los mitos antiguos de generación en generación. Casi son las que enseñan a las generaciones a recordar su pasado. Entonces, no tiene mucha coherencia lo que estamos hablando entre simplemente, ¿cómo se llama? Japón clásico y Japón contemporáneo. Es decir, el Japón más antiguo tiene justamente una relación bastante constante con el Japón clásico que vamos a ver en el periodo Nara y Heian a través de la figura de la mujer. ¿Por qué el arroz y no otro cultivo? Principalmente porque el arroz era un tipo de siembra bastante versátil. Digamos que Japón, eso justamente por eso quería hablar un poco del tema geográfico. Japón es un país que gran parte de su territorio geográfico es muy difícil de ser cultivado. Es decir, que nosotros, si vivimos, por ejemplo, en lugares como Inglaterra o en lugares como, por ejemplo, Perú, que tiene una gran cantidad de espacios para ser cultivados, sin embargo, los antiguos peruanos también, por ejemplo, desarrollaron los andenes o los acueductos en el tema de las dunas para poder generar agricultura. Lo mismo tiempo los japoneses descubrieron que el arroz y los conocimientos que habían aprendido, que habían sido heredados desde la China, les permitían cultivarlo en estos lugares muy dificultosos. Casi solamente un cuarto del territorio japonés es para poder como que vivir, o sea, es planicie. Casi todo el otro porcentaje es montaña y lugares inhabitables. Por eso mismo que Japón en su periodo más básico, en este periodo, por ejemplo, van a ver que nunca tuvo ganadería. ¿Por qué no nunca tuvo ganadería? Porque no había espacio para tener ganadería. Lo contrario a lo que nosotros ahorita pensamos cuando vemos la carne Kobe. La gente dice, oh, la carne Kobe. ¿Por qué creen que la carne Kobe es tan buena? Porque no, como tienen tan poco espacio para cultivar reses, se dan suficiente tiempo para mejorar la calidad de estas reses y de alguna manera llevarlas a nivel premium. Y eso hace que estos productos sean súper cotizados a nivel internacional. Ahora, ¿hubo cultivo de arroz en el periodo de Yomón? Eh, no, o sea, no porque no había el conocimiento. O sea, se intentó crear semiasentamientos, que donde había gran porcentaje, pero cuando en el periodo Yayoi empezaron no solamente esta migración, sino comenzaron a haber eh, muchos problemas, por ejemplo, en el tema de sequías, volcanes. Por eso es que es importante conocer esto, porque Japón sufre mucho estos fenómenos históricos y si tú no tienes una forma de asentarte en los periodos difíciles, no puedes sobrevivir. Los Yomon no pudieron sobrevivir exactamente por eso. ¿Existe algún resto histórico famoso del periodo Yayoi? Sí. ¿Cuáles son? Principalmente son los Dotaku. No hay como digamos, cosas que quedaron súper completas. Esto que vemos acá, por ejemplo, les voy a mostrar, son una reconstrucción de un periodo. Tampoco no hay nada del periodo de Yomón como tal, todo esto es una reconstrucción, pero lo que quedó principalmente es el bronce que armaron. No he puesto todas las imágenes porque no solamente manejaron en esto, sino también hicieron armaduras, hicieron trajes, hicieron un montón de cosas. Pero obviamente esto se volvió más interesante y más importante en el periodo posterior. Estos periodos de transición, el Yayoi, nos va a mostrar justamente cómo está llegando la primera influencia occidental, digamos, desde afuera, extranjera, coreana y china, y cómo esta va a configurar el corazón del Japón. Y lo que nosotros tenemos esta idea de que los japoneses son súper puros y llenos de un corazón extremadamente limpio y honesto, es una ficción que nos hemos creado. Japón es un país que está construido a través de la migración, inmigración que además resalta y construye su propia ideología. ¿En qué tiempo comenzaron los líderes religiosos? ¿Por qué su religión empezó? Ok, ¿qué religión empezaron a predicar los líderes religiosos antiguos? Era de muchos tipos, no había una sola religión como tal. Sí, se dice que el shintoísmo justamente es esta combinación de estos diferentes mitos, porque hay que entender que el shintoísmo, a pesar que nosotros le llamamos religión, no es una religión como tal, sino era más, como decirlo, un conjunto de mitos y ritos que la gente repetía en las tribus y que fue de alguna manera acumulado para poder ser heredado de generación en generación. ¿Había pinturas rupestres? Buena pregunta. No, realmente el periodo Yomón se le conoce más por el tema de barro, por el barro precocido, pero sería cuestión de investigar, ¿no? He conocido, por lo menos yo, los restos arqueológicos que he encontrado en diferentes libros, tiene que ver principalmente con el tema de restos de flechas,
de picos de flechas y de cerámica, no tanto con el tema de arte rupestre. Pero sería interesante resaltar ese lado porque igual Japón tiene una gran historiografía de la pintura japonesa que viene de influencia china. Em, los clanes ya venían del periodo Yomon. Los clanes no vienen del periodo Yomon. Como les comenté, los Yomon tenían esta idea de ser casi nómades, eran casi, intentaban semi-asentarse. ¿Llegaron los neandertales a Japón? Buena pregunta. Ahora, estamos pensándonos, y hay que tranquilizarnos en que históricamente y arquitectónicamente yo no soy especialista en arqueología, eh, pero es cierto de que hubo gran parte del movimiento del Pleistoceno en el Japón. Sin embargo, los primeros restos que tenemos como Japón, entendándolo como país independiente de todo el continente euroasiático. Porque si lo entendemos como parte del continente euroasiático, pues tendríamos que irnos muchísimos antes y podríamos decir que cualquier persona o cualquier ser vivo que estuvo alrededor de la época, pues y coexistía ahí, ya tiene algún resto arqueológico con japoneses. Pero Japón como tal recién comenzó a tener cierta relevancia como Japón, como concepto, como Nihon, que es el nombre que se utiliza en el mundo antiguo, porque era el país del sol naciente, cuando se separó del continente euroasiático y comenzó a generar su propia independencia. Y ahí recién, para la historiografía japonesa, inicia la historia del Japón. Inicia el periodo formativo que le estoy denominando, que justamente tiene un periodo antiguo, que no tiene un nombre, se llama prehistórico, que durante gran parte, hasta el siglo XVIII, no se consideraba ni siquiera como objeto de estudio, y de ahí viene el Yomon. Por eso mismo que ustedes pueden ver, si yo les vuelvo a esta imagen de acá, que posiblemente, como ustedes me comentaron, no se ve en tan buena calidad, lo lamento, van a ver que no se menciona nada antes del periodo Yomon. Ya es el periodo prehistórico, ya no hay un antes. Es como si la historia japonesa se habría iniciado en el periodo Yomon. Y es cierto, antes de eso casi no se habla. Es como, no hay gran diferencia entre Asia, en lo que pasaba en Asia, si ustedes conocen lo que ha pasado en Asia o lo que ha pasado en China, no había una gran diferencia entre lo que había pasado ahí y lo que estaba pasando en Japón. Pero recién comienza a haber diferenciación cuando Japón se separa del continente en la desglaciación. Solamente en ese momento ya hablamos de historia japonesa. Y creo que por ese mismo sentido hay que tener eso bastante claro. ¿Alguna pregunta más? Creo que nada se me ha pasado, espero. Eh, sí, sería interesante investigar un poquito más sobre las sociedades matriarcales. Eh, Yo no soy especialista en arqueología, entonces este periodo es uno de los periodos que obviamente conozco menos, pero es porque tampoco aquí no hay ningún resto ni literario ni artístico como tal. Realmente recién la historia japonesa nos va a mostrar esos rasgos y esa belleza mucho tiempo después. Genial. Ok, entonces, mm, creo que vamos dándonos un tiempito porque justamente quería detenerme un poco más en el siguiente periodo. Nos damos 5 minutos de receso. Yo solamente voy a apagar mi cámara y mi micrófono mientras busco un poco de agua. Y de ahí vamos empezando la parte que creo que les interesaría un poquito más, que es el periodo Kofun, que es este periodo que nos va a mostrar cómo ya Japón se va a asentar como uno de los países que comienza a realmente imitar a China. Antes de eso, Japón era un país extremadamente, como ven, muy parecido a cualquier nación que recién está originándose. Pero ya a partir de la primera influencia de China y Corea, Japón comienza a acentuarse y a crear su propia cultura autóctona. Y eso es lo que realmente es interesante, porque el periodo que le vamos a llamar Yamato, que se divide en el Kofun y el Asuka, comienza a llegar el budismo, Japón comienza a preguntarse quién soy, y en esa pregunta de quién soy, y preguntarse por qué estoy acá, uno empieza a crear esa idea de si estoy acá y soy diferente que los demás, porque hasta ese momento solamente eran tribus que intentaban sobrevivir, ¿qué me diferencia? ¿Por qué debería ser diferente? ¿Por qué la gente debería verme de manera diferente? ¿Qué tal? Muy buenas. Entonces, retomamos esta segunda parte. Disculpen un poquito el nerviosismo de la primera sección. No sé si me escuchan. Em, ¿Podrían escribirme en el chat si me escuchan? Vamos a continuar un poquito la dinámica que quedamos. Creo que me puse un poco nervioso, intenté contestar todas las preguntas al mismo tiempo y fue un poco desorganizado. Así que para solucionar todo ese problema, eh,
Muchas gracias. Simplemente vamos a hacer esta primera parte de explicación. Voy a intentar desarrollar lo más posible todos los temas y después de eso vamos a tener esta sección donde Luis va a leer sus preguntas del moderador. Le va a leer las preguntas más importantes que puedan haber formulado. Entonces, vamos a empezar para mí, creo que quizás ahora sí, el nacimiento de Japón. Antes de esto, Japón, como les había contado, era un lugar donde pues era principalmente clanes, bueno, al principio eran cazadores-recolectores en el periodo Yomon, con una incipiente cerámica, después pasaron al era de bronce en el periodo Yayoi, donde tenían ya la idea de clanes y de tribus, pero realmente lo que va a configurar el Japón contemporáneo o el primer momento donde vamos a llamar Japón es en el periodo Yamato, que justamente muchos asumen que es el apellido del clan imperial. Por eso mismo que tiene tanta relevancia, porque va a ser el clan, lo que muchos hablan en Roma, por ejemplo, el primero entre sus pares, el princeps, como el primer pueblo que dice yo soy superior a los otros y todos tienen que ser gobernados por mí. ¿Y cómo lo justifica el clan Yamato? Lo justifica justamente mucho tiempo después, porque comienza su escritura en este momento, con uno de los libros más importantes, considerado el primero de la literatura japonesa, el Kojiki. En este libro, justamente habla de que el clan Yamato y sus descendientes son hijos directos de la diosa principal Amaterasu. Ahora, ¿cómo lo hace? Para eso tendrían que leer la novela, es súper interesante, y lo refuerza con otro libro que es el Nihongi, que es un libro también de la época, escrito en el 720 aproximadamente, mucho posterior a este periodo, pero que comenzó a ser recopilado mucho tiempo antes. Por eso que las emperatrices y los emperadores o príncipes que conversemos en esta clase van a tener relevancia después cuando en la próxima clase hablemos de este libro en específico. Pero justamente quería remontarles de dónde viene este libro. Ahora, el periodo Yamato tiene dos grandes periodos. El primero es el periodo Kofun. Kofun, por el término justamente de estas tumbas. Y no sé si han podido verlas, pero esta es una tumba. Es impresionante. Es el túmulo funerario de Daisen. ¿Quién era él? Él era justamente uno de los grandes o sea, muchos lo asumen de que este túmulo funerario de Daisen era atribuido a Okimi Osakaki, que era uno de los Tenno, es decir, el nombre de los emperadores celestiales en el Japón, y que justamente al su relevancia, las personas comenzaron a crear estas grandes construcciones funerarias. Esto de aquí no era algo simplemente de los japoneses, ya viene de la China, y que justamente nos muestra esta influencia de casi un devenimiento a una cultura súper centralizada en la figura de los líderes políticos. Y justamente Kofun, por eso mismo esta palabra. Kofun es como lápida antigua, tumba antigua. Y por eso mismo que asume este nombre y justamente vamos a ver esta transformación. Ahora, ¿por qué es importante el periodo Kofun? Además de las hermosas y grandes lápidas que vamos a encontrar. Primero, por lo que vamos a ver, el origen del primer momento de la llegada de la escritura, que es el primer momento donde llega casi al final del periodo Kofun, justamente por eso se diferencia. El tema de los hornos y también el tema de la joyería, que vamos a ver desarrollarlo cada momento. Pero primero quisiera hablar de un tema de la influencia coreana. Yo creo que una de las cosas que muy poco se habla en el Japón, porque Japón es un país extremadamente nacionalista desde gran parte de su historia, ustedes conocerán que Japón siempre dice ser como independiente. Además que por la historia Japón-Corea hay unas cosas que habría que tener muy en cuenta para no entrar en una discusión política, pero Japón tuvo una gran influencia de la cultura coreana. Por no decir que los grandes intelectuales, sabios que venían de Corea eran los que comenzaron a configurar el pensamiento japonés. Obviamente no es que estos coreanos inventaran esto ya venía desde la China y tenía de alguna manera orígenes en la India a través del budismo. Es en la influencia coreana la que va a marcar muchas de las diferentes líneas ideológicas posteriores. Porque, por ejemplo, antes, Japón, como les comentaba, era un país que, a pesar de estar intentando sobrevivir, no entraba en unas guerras constantes. Pero esta idea de China que venía de Corea, que llegó a través de la Corea, de que existe una persona superior a las otras y que de alguna manera este rey elegido de alguna manera por la divinidad tenía que controlar a los demás, comenzaron a de alguna manera
crear una gran carrera armamentística, de poder saber quién era el más poderoso para poder dominar a los otros. Y uno de los grandes elementos que tiene este rol es justamente el tema de los hornos. Esta es una recreación de uno de los hornos Kofun, donde se podía utilizar no solamente para, de alguna manera, crear mejores armas y tener mejor eh, capacidad militar para poder derrotar a tus enemigos, sino también fueron las que se utilizó para armar gran parte de estos grandes túmulos funerarios. Entonces, Kofun fue un periodo que realmente no duró mucho, si ustedes lo ven, dura casi que 250 años, 280 años, no es mucho, pero tiene estos cambios súper interesantes adentro del periodo Yamato, donde vamos a ver que pasa de lo que vimos de la cerámica y de estos primeros momentos del bronce a elementos tan refinados como esta joyería Kofun. Cosas que para nosotros, para los quizás latinoamericanos, podríamos asociarlo, por ejemplo, a lo más parecido que tenemos en Perú, por ejemplo, es la cultura chimú, que es una cultura que tiene gran uso de la metalurgia y del tamaño, del detalle de su, de su ornamentería. Ahora, obviamente hay cambios en la arquitectura. No solamente es el cambio de que pasan de tener estas casas de asentamientos a hacer estas casas que ya son como ciertos lugares militares para defenderse, sino pasan a esto. Ya son casas con cierta arquitectura muy parecida a, si ustedes ven, arquitectura coreana o cierta, de alguna manera, cierta intento de imitación al modelo chino. Sin embargo, no se llega, obviamente, aún no estamos en ese periodo, pero ya hay este ingreso de querer ser como los chinos, querer ser como esta capital. El mismo nombre que ellos mismos se pusieron, Nihon, como país del sol naciente, fue a causa de que los chinos llegaron y les preguntaron, ¿quiénes son ustedes? Y ellos, queriendo de alguna manera caracterizarse, le hablaron de que eran ese país que se veía justamente desde China cuando el sol bajaba. Entonces, de donde nace el sol, para los chinos, es el país del sol naciente. Entonces, todas estas características geográficas y históricas son importantes porque vamos a ver justamente unos años después de que los japoneses llegan a esa obsesión por la cultura china, que es la gran referente en Asia, hasta casi imitar sus ciudades a ser exactamente iguales. No, no es broma lo que digo. Ahora, también, como les comentaba, tenían una idea donde ya el periodo Kofun comienza a ingresarse esta idea militarizada. Y justamente podemos ver cerámicas como estas, donde ya representan al guerrero completamente, ya no es esa usanza de este guerrero primitivo, sino un guerrero muchísimo más armado. Y otro de los elementos que creo que ustedes pueden tener mucho en relevancia es el tema del caballo. El caballo, cuando se ingresa al Japón, tiene toda una revolución porque es casi la herramienta armamentística más poderosa del momento y lo cual cambia la batalla a favor del clan Yamato. Este clan que en muy poco tiempo va a asumir el control político absoluto del Japón, no solamente porque tenía una justificación histórica, mitológica, de que eran supuestamente descendientes de la diosa Materasu, sino también porque va a jugar con la herramienta más poderosa que tenían, que era la religión. Y para eso vamos al siguiente periodo, que es el periodo Asuka. En este periodo, que justamente complementa al periodo Yamato, llega por primera vez el budismo. Sin embargo, hay que entender una gran diferenciación en el budismo que llega al Japón. Japón es un país que no crea el budismo. Como ustedes sabrán, el budismo viene de la India. Pero llega un largo proceso hasta llegar a Japón. Primero a China, después a Corea y después a Japón. Pero ¿qué budismo llega? ¿O qué budismo nosotros conocemos? No sé si ustedes conocen un poquito sobre budismo. Eh, no sé si hay... igual voy a intentar ser lo más determinado posible, pero a grandes rasgos, en la India se generan dos grandes tipos de budismo, el budismo Hinayana y el budismo Mahayana. El Hinayana tenía esta característica más sectaria y que unos pocos podían llegar a entender los conocimientos de Buda y de alguna manera entender las escrituras para iluminarse. Sin embargo, el Mahayana tenía una perspectiva bastante proselitista. ¿En qué sentido? Como el cristianismo creía que cualquier persona que pudiera encontrar la verdad llegaría a la iluminación. Entonces, este budismo, el Mahayana, comenzó a esparcirse primero a China y después a Corea y después a Japón. Sin embargo, en las otras provincias se había llegado a través de la masa, o decir, a través de la gente popular. Sin embargo, a Japón llega a través de
el poder. Y eso es algo raro, porque el budismo normalmente, por lo menos este tipo de budismo, no llegaba a través del poder, sino llegaba a través de la figura de monjes que hablaban con gente muy pobre y que la convencían de que este era el modo de salvación. Sin embargo, justamente Japón tiene casi uno de los embajadores más importantes, que es el asesor de la emperatriz Uiko, el príncipe Shotoku. Recuerden este nombre porque además se vuelve un personaje súper importante para el budismo en el Japón, porque es el primero en comenzar a impulsar y a convencer a los demás pueblos aliados del clan de Yamato a que comiencen a practicar el budismo. ¿Por qué era importante esto? Porque al volver el budismo una de sus religiones, como decirlo, relevantes e importantes en la época, de alguna manera se aliaba al conocimiento más refinado y grande que era la cultura china. Es decir, si nosotros hacemos budismo, a diferencia de los salvajes que solamente hacen sintoísmo, de alguna manera somos más elevados. Ven cómo Shotoku aprovecha, que además él era descendiente de Amaterasu, y se asocia también con el conocimiento cultural y poderoso que tenían los chinos. Porque en ese momento, cuando ya, como les comenté, en la mitad del periodo Kofun llega a la escritura china a Japón, ellos dicen, la cultura se transmite en chino. Igual que si, por ejemplo, ustedes saben un poco de historia occidental, la cultura se transmitía primero en griego y después en latín. Entonces, Shotoku sabe eso y sabe que de esta manera va a poder tener cierta reforma cultural en las cortes. Porque la corte hasta ese momento era un conjunto de gente que había sobrevivido simplemente a través de controlar a otras personas. Pero él decía, esto no es suficiente, hay que generar una corte muy parecida a las cortes chinas, que tiene cierto, por ejemplo, si no sabían, los chinos para poder pertenecer a la corte pasaban un examen. Este examen consistía en como un examen de admisión donde tenías que resolver ciertas preguntas a partir de algunos libros. ¿Y cuáles eran estos libros? Primero eran los 5 clásicos chinos y los 4 libros confucianos. Si sabías la mayoría de este conocimiento, que estos libros además son enormes, podías dar este examen y si aprobabas, podías ser parte de la corte. Entonces, ciertamente genera una élite intelectual. Sin embargo, Shotoku, al final, como ustedes sabrán, la corte japonesa nunca asume esto de manera total, pero igual intenta imitar el modelo e intenta aprenderlo. ¿Y por qué es tan relevante esto? Porque justamente Shotoku va a pertenecer a este clan, el clan Soga. Y este clan, aunque mucha gente dice, no, si es japonés y todo esto, realmente su origen es coreano. Y es un clan que domina política y socialmente Japón de manera increíble y que realmente configura mucho de las reformas principales de este periodo Asuka, que van a ser las que permitan que realmente exista una corte imperial. Antes de eso, obviamente, existía esta idea de que el Tenno, que era el hijo del dios, el soberano celestial, tenía que gobernar frente a los otros. Pero no había una justificación política más allá de una justificación genealógica, histórica, mitológica. Entonces, ¿cómo hizo esto el clan Soga? A través de una reforma total que va a cambiar la economía, la política y la sociedad japonesa. ¿Y cuál es esta reforma? Y por la cual no vamos a terminar de darnos un gran momento, porque realmente esta reforma hay que analizarla un montón, es la reforma Staika. ¿Y cuáles son estas reformas? Ustedes se preguntarán. Son primero las reformas que tienen que ver con el tema del control de la tierra. Japón, antes, como ustedes veían, era un país que tenía, el que controlaba las tierras de cultivo, era el que controlaba el gobierno. Entonces, a más tierras de cultivo tuvieras, más poderoso eras. El emperador se puso a pensar, a ver, si yo tengo más tierra de cultivo, al final la gente va a querer esas tierras de cultivo para poder ser poderosa. Entonces, de alguna manera, todos tenemos derecho a tener tierras de cultivo. Así que vamos a terminar matándonos entre nosotros para saber quién es el verdadero dueño. Entonces, la reforma estoica, teniendo la usanza china, nadie tiene propiedad privada. Toda la propiedad le pertenece al emperador, lo cual es súper controversial. Ustedes se preguntan, ok, ¿cómo eso es posible? Y el emperador, lo que va a ser, estoy usando emperador porque es una palabra que nosotros entendemos, no se llama emperador, se llama tenno, pero bueno, el emperador va a ceder esos territorios a sus diferentes aliados o vasallos, también es un término que estamos utilizando de manera histórica, para que ellos, de alguna manera, la cultiven y la desarrollen, pero igual le deben este favor al emperador. Primera reforma. Segunda reforma, total
control, es decir, total centralización del poder en la corte. Es decir, la corte no solamente era el monopolio de todo el lado económico, es decir, que supuestamente, según después de esta reforma, le pertenecían todas las tierras de cultivo, sino que también le pertenecía todo el poder entregado, es decir, que tenían total obediencia supuesta todos los clanes hacia la corte de Yamato, que obviamente tenía este origen mitológico comprobadísimo. Segundo grande reforma. Ustedes pensarán, ya, esto puede ser peor, esto puede mejorar. No. Lo peor fue que no solamente abolieron el dominio privado y también hablaron de la renovación, sino también, de alguna manera, al tener que asignar esta tierra a nuevas personas, utilizaron un sistema chino que eliminaba todo lo que había sido anterior. Por ejemplo, si tú habías peleado por tu tierra antes y habías controlado a cierto punto, no importaba. Ahora te daban tu tierra según tu edad, tu sexo y tu estatus. Si eras libre o eras esclavo. ¿Qué pasaba con esto? Que la gente comenzó obviamente a perder gran parte de su territorio y los que no eran aliados del clan Yamato comenzaron a morir. Esto, aunque parezca una cosa como que rarísima, ustedes dirán, ¿quién rayos va a acatar estas órdenes? ¿Por qué yo acataría estas órdenes? Si yo he desarrollado mi tierra durante tantos años, ¿por qué lo haría? Porque justamente el clan de Yamato tenía ese control que les comento político y social bien fuerte. Si tú ibas en contra de ellos, ibas contra una de las provincias que había estado desarrollándose militarmente más que cualquiera otra. Entonces no había una forma de luchar contra el clan Yamato porque estaban controlando. Los únicos enemigos que en ese momento se encontraban contra el clan Yamato se ubicaban en la zona norte del Japón, lo que vamos a llamar los Emishi, que van a tener muchísima más relevancia en el periodo posterior, pero que eran esa tribu de salvajes que llegaron a través del norte, supuestamente descendientes de los Yomon, que venían de la Siberia, que fueron los que soportaron y los que dijeron, no, no vamos con ustedes, no vamos a atacar estas reformas, y que de alguna comenzaron a generar su propia cultura. Por eso que Hokkaido, aún hasta ahora, o las Islas Kuriles que están en lucha con Rusia, siguen siendo como casi como si fueran otra gente dentro de Japón. Esto pasaba más en la zona sur de Japón y en casi la zona centro. Realmente, como les comenté, recién las reformas Taika tuvieron relevancia o tuvieron casi uso total en el Japón hasta casi el siglo XIV. Realmente, este momento, no. O sea, realmente los Emishi no les importaba estas reformas y hacían lo que sea con su vida. Por eso que se volvieron unos enemigos súper potentes para el siguiente periodo. ¿Y cuál sería la cuarta? Si ya han controlado políticamente a todos, si ya han les quitado la tierra y la propiedad privada y ya les han dado a cada uno dependiendo de su sexo, edad y persona, lo que hicieron fue, obviamente, cobrarles un sistema de tributación en especies, es decir, en arroz o en lo que ellos tuvieran, y un servicio personal, es decir, armamentístico según la edad y el sexo. Dependiendo de quiénes eran, ellos mismos podían utilizarlos para poder controlarlos y de alguna manera así seguir inventando su imperio. El clan de Yamato fue tan inteligente realmente que en este periodo, al asumir la religión budista, no lo asume como el budismo es nuestra religión inicial, sino lo hace como casi una estrategia también de guerra. Porque no sé si ustedes conocerán, pero eh, muy poca gente asocia los monjes con la guerra. Pero los monjes en Japón se vuelven una fuerza militar determinada que después, muchos momentos después, vamos a ver que es una de las piezas claves cuando quieres hacer una estrategia política. Si quieres hacer una rebelión o si quieres asociarte con tal persona, necesitas tener a los monjes de tu lado, porque si no, las batallas se vuelven un poquito injustas y difíciles. Entonces, justamente quería comentarles esto, porque esto de acá, que les he comentado, va a tener como el nombre del régimen de Ritsuryo. Este de acá este régimen va a ser la primera idea de ser igual que China. Es, intentemos crear, ¿cómo se llama? Una isla que tenga una ciudad que se parezca a la capital de China. A tal punto de que la capital, que en ese momento ya habían estado habitando durante todo este tiempo, que era la capital de Nara, la comienzan a volver una copia exacta de la capital Xi'an de China. A tal punto de que la arquitectura, las calles, la distribución,
¿Dónde está el lugar del emperador? ¿Dónde están los clanes? Todo es exactamente igual. Y eso se vuelve hasta un punto, un poquito, digamos, un poquito como que psicológicamente extraño, porque parece que Japón no está creando nada. Y para eso vamos a hablar de un tema que creo que es importante. Japón tuvo durante gran parte de su historia algo que se va a llamar una clave de flujos y reflujos. Eh, ¿A qué me estoy refiriendo? Es que Japón tiene grandes momentos donde agarra la cultura, por ejemplo, en este caso la china y la coreana, la absorbe, la absorbe, la absorbe, la absorbe, la absorbe. Como si fuera, como si ustedes estuvieran comiendo una de sus comidas favoritas, estuvieran comiendo algo así que les da mucha... Pero en un momento determinado dices, ¿qué hago con esta comida? Y creas algo. Yo sé que suena un poco extraño, pero es como una clave de flujo y reflujo. Es como que comienza a imitar el modelo más interesante que encuentra, en este caso el chino y el coreano, pero después va a crear algo impresionante, que es completamente japonés. Agarra las imágenes, la literatura, la política, la economía, la agricultura, todo lo chino y coreano, y lo va a niponizar. Porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el budismo de China, había esta idea que había una frase que decía, no, discúlpenme, no es el budismo, en el confucianismo que llega a China, de China a Japón, había una frase que decía, el hombre sabio no hace ruido mientras come. Esta es una frase que además cita Donald King, ¿no? Que es un japonólogo norteamericano. Que a mí me encanta porque dice, el hombre sabio no hace ruido mientras come. Entonces, si Confucio dice eso, si los intelectuales dicen eso, deberíamos imitarlo. En Corea, eso ocasionó que hubieran durante decenas de años, no estoy tremendo, o sea, un montón de almuerzos silenciosos. La gente no comía porque lo había dicho un intelectual de China. Sin embargo, en Japón, en su sano juicio van a, o sea, si ustedes saben además que comer con ruido tiene cierta, además, connotación de provecho. Entonces, como que me ha gustado. Entonces, no era simplemente que tuvieran esto de imitar a China. O sea, parece que están imitando a China. Hasta ahora, si alguno de ustedes ha leído un poco de historia de China, o sea, esto es muy parecido a lo que pasa en China. O sea, obviamente no, porque China tiene una historia muchísimo más amplia y que viene desde mucho antes, pero estas reformas, esto es igualito que el modelo chino. Modelo económico, modelo político, modelo social, pero van a tener sus primeras diferencias más o menos en el siglo XI, que ya es el periodo Heian. Pero hasta este momento tenemos que concentrarnos en ver cuáles estas imágenes, cuáles son estos controles políticos y por qué es importante reconocerlos como tal. Ahora, quisiera que ustedes se queden con una palabra que los voy a poner en el chat, que no he podido escribir hasta ahora, en la diapositiva, que se llama Shoen. Esta palabra que parecería que no, disculpen, creo que le he puesto simplemente al moderador, voy a ponerle a todos los panelistas, se llama Shoen. Esta palabra creo que la recuerden porque va a ser importante para la próxima clase, que significa de alguna manera pedazo de tierra. Los Shoen eran pedazos de tierras que eran como entregados a ciertos gobernadores provinciales, a ciertas personas, por su lealtad a la casa imperial. ¿Por qué es importante esta palabra? Porque justamente los Shoen van a tener una característica muy relevante en los periodos posteriores, porque al principio obviamente son leales al emperador, son súper leales a un gobierno centralizado, pero después pónganse a pensar, y ustedes, o sea, nos preguntemos, ¿qué pasa si tú tienes todo el poder completamente concentrado en la capital, pero no te estás preocupando por defenderte? Por ejemplo, como ustedes saben, los Emishi, que eran estos descendientes de Omon, que eran estos que estaban, estos salvajes del norte, pues seguían ahí. O sea, no es que fueran a desaparecer y que fueran a irse. No, querían guerra. Pero ellos habían concentrado todo el poder cultural y político en la capital. Entonces, ¿cómo se defendían? Comenzaban a pedir apoyo de los clanes guerreros alrededor, que eran, además, de alguna manera, guerreros sirvientes, lo que nosotros vamos a llamar samuráis. Samurái como tal, o sea, no es la connotación del guerrero que conocemos y que ahorita en Occidente se vende, estos guerreros ancestrales, realmente eran sirvientes, guerreros, que después, muchos años después de este periodo, van a comenzar a adquirir cierto control político porque comienzan a controlar estos shoens. Estos shoen que son estas como pequeños parcelas de tierra que poco a poco se comienzan a preguntar por qué debería ser leal al emperador si él simplemente es el que controla
ideológicamente, pero no es el que realmente defiende la tierra. Porque la corte, desde este momento hasta casi el, el 1100, se va a concentrar en simplemente volverse cada vez más elegante y refinada, y mejorar y aprender sobre la cultura china, y leer los clásicos chinos, y leer poesía china, y tener toda una cosa así interesante. Pero realmente los shoen van a ser, sí, como hablas un poquito, parecido a los feudos, pero realmente no son feudos como tal, porque no son tierras que supuestamente eran desleales, pero se vuelven una arma de doble filo, porque al principio determinaban lealtad, pero después van a ser la herramienta que le permita a los samuráis rebelarse. Y no solamente a los samuráis, sino también a los monjes, también hasta al pueblo no, porque el pueblo jamás se va a rebelar. Eh, pero hay que tenerlo muy en cuenta, muy en claro, de que estas reformas taicas que pasa, estamos hablando de, miren, este periodo histórico, ni siquiera estamos llegando al 2000, desde el 538-710, estas reformas van a realmente repercutir en la historia japonesa hasta casi el siglo XII. Entonces, es este cambio político determinado que nos va a permitir tener una mejor interacción con la cultura japonesa. Quiero que de alguna manera vayan quedándose con todas estas ideas claras, con todas estas cosas, porque justamente la siguiente clase ya vamos a un periodo que tiene mucho más registros históricos. Porque yo ahorita les he hablado de los momentos históricos que no tienen mucha información, porque realmente si ustedes leen antologías es como príncipe y emperatriz y tal persona. Quizás lo más relevante de este periodo, más allá del emperador Shotoku, es que tiene una de las figuras de las emperatrices más famosas de la historia japonesa, que es la emperatriz Suiko, porque justamente voy a hablar muchísimo más de ella en la clase próxima, porque es uno de los personajes del Kojiki, que es una de las, digamos, primeras emperatrices y últimas emperatrices por lo mal que le va. Y no mal en el sentido de que ella tuvo la culpa, sino todo el contexto político determinado. Entonces, con eso nos quedan aproximadamente unos 13 minutos. Y obviamente esta es una primera introducción, este es el periodo formativo, tiene una idea bastante amplia, quizás me he acelerado un poquito, pero lo que quiero es que vayan conociendo y vayan adecuándose a ciertos términos. Jidai era, que vayan adecuándose, por ejemplo, al tema de ciertas palabras que al final no parecen relevantes, pero son de alguna manera constantes en la historia japonesa y que nos permiten acercarnos un poquito más. Por ejemplo, a sacarnos de la cabeza palabras que hemos aprendido de Occidente y que de alguna manera nos tienen bastante concentrados. Por ejemplo, esto de tema de que había cortes imperiales. Eso de imperio como tal hay que sacarlo un poco de la cabeza porque recién la idea de imperio japonés se ocurre en el siglo XVIII. Realmente la gran palabra, que lo vamos a ver más porque realmente se tiene una relevancia más importante en el siguiente periodo, es la palabra tenno, que es soberano celestial. Aquí recién se inicia y tiene sus primeros momentos. Por eso que es importante ver cuál es la influencia de justamente el budismo y cómo llega, pero después van a tener una relevancia política absoluta. Ahora, por otro lado, creo que no lo hablamos y creo que es importante. Cuando llegó el budismo al Japón, no es que se comiera al shintoísmo y dijera, ah, no, bueno, shintoísmo ya está, eh, y ya vete. No, 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 no para nada. Sino que al contrario, el budismo llegó y se fusionó, que es una cosa súper rara. Se fusionó de tal manera que podríamos verlo como un elemento. Lo del tenno lo vamos a explicar justamente muchísimo más en la clase siguiente, pero en resumen es el nombre que se utilizaba para dominar a los soberanos celestiales, es decir, a los hijos de la diosa Materazo. Ahora, ¿por qué cuando llega el budismo choca contra el shintoísmo o no chocan en verdad? Como ustedes saben, el budismo, cuando ya llega al Japón, ya tiene casi 1000 años de historia. O sea, Buda ya había pasado hace mucho tiempo. Y su desarrollo, o sea, no solamente en el tema histórico, sino su desarrollo literario, la cantidad de textos y literatura que había al respecto de Buda, cuando se contrasta con una religión que ni siquiera tenía un libro, porque hasta ese momento, cuando llega a Japón el budismo, no había el Kojiki, ni el Nihongi, ni ninguno de los libros. Llega y simplemente se encuentra con que existe un pensamiento religioso ahí abstracto de mitos y ritos que tenían los japoneses y dice, bueno, no tengo que pelear con ellos.
simplemente voy a imponerme, Shotoku los impuso, pero los japoneses ni siquiera lo pensaron como, ah, bueno, el Buda es superior a todo. El Buda se vuelve un kami más. Kami, yo sé que todos son un montón de palabras japonesas, los kamis eran las deidades o las divinidades que tenía el shintoísmo. Y justamente por eso, que al asociarse, se vuelve parte del shintoísmo y se crea lo que se va a llamar el shinto-budismo, que es una cosa súper interesante que pueden verlo en el Japón únicamente, porque además el shintoísmo es único de Japón. O sea, no hay otro lugar en el mundo que, además de Japón, que crea en el shintoísmo, que puede permitirnos conocer un poquito más. Bueno, con eso, quedándonos unos 9 minutos antes de la parte de, un poquito más deliberativa, donde va a haber una conversación más abierta, quisiera que Luis me leyera las preguntas, algunas preguntas que han dejado ustedes para poder contestarlas un poquito más desarrollado. Luis, por favor. Sí, claro. Gracias nuevamente a todos por acompañarnos. Les recuerdo que también pueden dejar sus preguntas por nuestra página de Facebook. Acá estoy recogiendo algunas preguntas interesantes que he visto. Por ejemplo, tenemos una de Gonzalo, que nos pregunta eh, si antiguamente había noción de muerte en el Japón. Si el arte también era influenciado por la geografía. Ya. Eh, el tema de la muerte en Japón ha tenido un cambio bastante relevante, porque el shintoísmo no lo toma como un final. O sea, si ustedes quieren tener una, un sepelio shintoísta, no es un sepelio como pensando en que te mueres y se acabó, ¿no? Sino que eres como de alguna manera, eres una energía que vuelve. No es el final, sino es de alguna manera una conexión de vuelta con la propia naturaleza. Entonces, digamos, los sepelios shintoístas tienen esta conciencia muchísimo más de la energía, de la conexión con la propia naturaleza. Ahora, ¿el arte influye con la geografía? Sí. Por ejemplo, en la literatura, que es una de las cosas que más conozco, debido a que no hay ciertas cosas geográficas que puedan ser, por ejemplo, si ustedes han leído literatura española, saben que la literatura española tiene un gran género que se llama el género pastoril. En Japón no va a existir eso, porque no hay lugares para pastar, o sea, como tal. Sin embargo, si ven, por ejemplo, obras antiguas japonesas, van a ver que justamente esto del arroz, justamente el cultivo del bambú, van a ser elementos geográficos que van a ser relevantes en la literatura. Por un lado. Entonces, por ejemplo, uno de los cuentos más importantes del periodo antiguo que vamos a ver la próxima clase es el cuento de cortadores de bambúes, o de traducción en japonés, el Taketori Monogatari. O, por ejemplo, si quieren ver en el arte, por ejemplo, el arte, o en el arte, digamos, más cerámica, si han visto, la cerámica intenta imitar bastante a una naturaleza tosca. No intenta ser muy refinada ni muy trabajada, porque justamente esa idea de tosquedad es parte de su propio entendimiento geográfico. Por otro lado, la arquitectura japonesa, por el que le guste mucho la arquitectura japonesa, se va a dar cuenta que es muy minimalista. Pero ¿por qué es minimalista la arquitectura japonesa? Porque justamente se estaba preparando para condiciones donde el clima y la temperatura sea tan fuerte que, por ejemplo, un tsunami derrumbe todo un pueblo y que se pueda ser reconstruido muy fácilmente. Entonces, no necesitaban construir casas súper resistentes porque ellos sabían que tarde o temprano iba a haber un volcán, tarde o temprano iba a haber un tsunami. Entonces, aferrarse a que la realidad es más potente que tú, es decir, que tu casa va a aguantar un tsunami o un terremoto o un volcán, era absurdo. Entonces decía, mejor que la casa sea minimalista, que sea fácil de reconstruir, que sea de papel, si se destruye se puede construir rápidamente, fácilmente. Entonces, la arquitectura, el arte, la pintura, tiene de alguna manera una relación directa con la geografía japonesa. ¿Otra pregunta, Luis? Sí, claro. Acá tenemos otra que nos escribe Román Sotelo, que nos pregunta si el Kofun es una tumba de un rey importante, ¿por qué parece que hay casas literalmente al costado? Mm, claro. Eh, a ver, los registros de estas tumbas, pues se atribuye a ciertos emperadores. Ahora, eso no quiere decir que están al costado. O sea, si ustedes han visto la imagen como tal, yo sé que parece que están literalmente al costado, pero esta tumba de acá, que es la tumba, deme un toque, que es el túmulo funerario de Daisen,
es considerado patrimonio cultural de la humanidad. Es decir, que nadie en todo el perímetro puede construir cerca de él. O sea, es como tiene que, justamente hay esta idea de estos árboles que lo protegen. Y esto es muy raro porque en una metrópolis como la japonesa, donde de alguna manera se busca esta idea de tecnología, esta idea de mejorar, esta idea de siempre estar relacionado a una nueva modernidad, se respeta totalmente el patrimonio cultural de la humanidad, como es esta tumba, como es el tumbario funerario de Donsen. Ahora, hay que ponernos a pensar de que cada país tiene cosas diferentes relacionadas a sus monumentos históricos. Perú es uno de los casos, prefiero no hablar muchas cosas mal de mi país, pero si hablamos, a veces el poder político y económico es más poderoso que los registros históricos. No es el caso de Japón, donde justamente mantienen también a una tumba tan antigua del 250, pero si se ponen a pensar, quizás en sus países existe la idea de huacas, que son como restos arqueológicos que son destruidos o cortados o casi vueltos una mínima versión de ellos mismos debido a que hay avance urbanístico. Sin embargo, a pesar de que obviamente tiene que haber edificios y casas alrededor, se mantiene aún el perímetro de el espacio de esta tumba funeraria por su representación y su valor arquitectónico y de patrimonio. Sí. Luis. Seguimos con otra. En este caso nos pregunta Sofía Castillón. ¿Por qué el periodo Asuka tiene el inicio en el 538? Que le llama mucho la atención por qué esa fecha tan exacta. ¿Qué es lo que sucedió para que marcara ese inicio? Muchas gracias. Justamente ese periodo es debido a la llegada de la escritura. Eh, el periodo Asuka se va a llamar así porque justamente es el primer momento donde llega la escritura china. Y obviamente, aunque mucha gente dice que como tal, lo primero que vemos de los primeros kanjis son unas primeras adaptaciones, una cosa muy rara. Por eso que los que leen japonés contemporáneo o sea, difícilmente van a poder leer el Kojiki o los textos antiguos, porque ese chino japonés raro que traen es una adaptación que comienzan a crear. Entonces, es el 538 el momento donde se origina esta cisma, porque ya se va a tener la imitación total al modelo chino. Sí. Gracias, Sofía. L- Ok, seguimos. Aquí nos consultan una pregunta por interno. ¿Existen referencias de los Enishi en la cultura contemporánea de Japón? ¿O simplemente ya suprimieron todo? Bueno, mucha gente dice que los Emishi son los actual Ainu, que siguen vivos. O sea, ahora, los Ainu han sido casi extintos, por no decir que literalmente si nosotros queremos encontrar restos antiguos de su cultura, no vamos a encontrarlo porque muchas de sus antiguas tradiciones o restos han sido quemados y eliminados por los propios japoneses. Solamente un 1 o 2% de la población total japonesa se identifica como Ainu. Sin embargo, se puede decir que hay muchísimo más. Los registrados están en 20.000, 30.000 personas, según lo que vi en la última, pero realmente se podría considerar que hay hasta 100.000 o 200.000, pero que han rechazado su linaje Ainu debido al estigma social que los determina. A tal punto de que si tú eres Ainu, realmente no accedes al mismo nivel de trabajo, no tienes la misma aprobación en Japón. Japón es un país extremadamente xenofóbico, tampoco lo pongamos en plan, lo elevemos y lo digamos que wow, ¿no? La libertad total. No, no, no. O sea, hay que tener ciertas cuentas de que es un país que justamente al tener esta multiplicidad de migraciones, de alguna manera se va por una. Entonces se va por la coreana china, que es la Yayoi. Y la otra se considera mala e imperfecta, a pesar que no lo es, porque de alguna manera va en contra de los principios bueno, la cultura hegemónica del país. Sí, Luis, otra pregunta para... Claro. Creo que he visto bastantes, así que va a Sí, haber un sí, buen sí. rato. Acá tenemos todavía para rato, no hay problema. Henry nos pregunta si había moneda o cómo se desarrollaba el comercio en la época antigua. Ya, la moneda recién va a tener relevancia en el periodo Edo. Hasta ahorita, como ustedes van a ver, se habla del tema del pago por especies. Entonces, gran parte del trámite y la división cultural que tienen los países es a través de la producción del arroz. Entonces, se pagaba en arroz, se pagaba como una medida de pago. Entonces, el arroz justamente se vuelve una de las herramientas más importantes para la construcción y, de alguna manera, el desarrollo económico del Japón antiguo. Sí, no hay moneda, no se preocupe. La moneda como tal comienza a acuñarse mucho después y Japón no es una excepción. Ok.
Augusto nos pregunta, pregunta si la noción de la reencarnación vino del shintoísmo o vino con el budismo que llegó a Japón. La cuestión de reencarnación como tal, como nosotros lo entendemos, con esa palabra sí viene del budismo y viene además de un budismo específico que cree en esa idea. No todos los budismos creen en la reencarnación. Hay que entender que hay muchos tipos de budismo y que saber todas las escuelas de la India es todo un problema. Para el que sepa un poco de filosofía de la India, es una escuela metodológica extremadamente amplia y que tiene muchas contradicciones. Pero sí es verdad que la idea de reencarnación, como entendemos, la vuelta sí. Ahora, el shintoísmo tiene una idea bastante particular que era que de alguna manera somos parte de la naturaleza y la naturaleza no se diferencia de nosotros. Entonces nosotros no es que reencarnemos, pero de alguna manera somos energía que se va moviendo constantemente. Ahora, reencarnar como tal, como que yo muero y después despierto como un perro, como un gato, como otro ser humano con menos clase social, porque me he portado mal en vida, eso viene del budismo. Sí, esa sería mi respuesta. Ok. Aquí nos pregunta Kat Fernández, ¿de qué otras formas los intelectuales coreanos influenciaron el pensamiento japonés? Bueno, una de las cosas que hay que pensar es que todo lo que nos llegó a través de la cultura china fue a través de Corea. A tal punto de que podríamos decir que hemos leído la versión coreana de la cultura china, lo cual es una cosa que los japoneses jamás van a admitir en su vida. Jamás, jamás un japonés te va a decir, uy, un coreano me enseñó todo lo que soy. Jamás en su vida, porque hay un conflicto social interno que no voy a intentar explicar porque entonces no es una clase de política de relaciones internacionales, pero es gran parte, es una lectura. Nosotros hemos leído la lectura de los coreanos de la China. Gran parte de los monjes budistas que llegaron al Japón eran de origen coreano, no de origen chino. Entonces vimos la cultura y aprendimos la cultura, y de alguna manera el clan Soga, que es el clan que les comenté, es coreano. Entonces, el clan Soga al final termina siendo políticamente uno de los clanes más importantes de la corte. Y si ustedes quieren leer un libro que pasa mucho tiempo después, no es de la época, es el Soga Monogatari, donde también vemos cómo el clan Soga quiere asentarse y monopolizar el poder político, lo cual no lo logra porque en el siguiente periodo el clan más importante va a ser los Fujiwara. Sí, más o menos esa es la Perfecto, influencia. muy bien. Aquí Gustavo nos pregunta algo extenso sobre los inicios. Él ha Ujú. quedado muy sorprendido sobre las cerámicas que ha visto y su pulcritud en la técnica. Por eso pregunta que si en estos asentamientos humanos del inicio formativo no le queda muy claro cómo era su organización social y si se podría decir de que en esos momentos ya existían especialistas en cerámica. Buena pregunta. Ya. Eh, Como ustedes saben, la cerámica en el periodo antiguo tenía como principal carácter el tema religioso. Entonces, no es que, por ejemplo, todos se dedicaran, obviamente, la cerámica, porque no era algo dedicado para todos, sino era algo que tenía cierta especialización con el tema de la entrega a los dioses. Entonces, ahora, decir que había una clase social, alguien especialista en cerámica, creo que sería irnos demasiado ya al periodo Yayoi. Pero es cierto de que ya en el periodo Yomón tardío, ya cercano, ya había una gran influencia del Yayoi y por ende ya había, cierta manera, una estructura de asentamiento. Sin embargo, antes, como veían en la primera cerámica que les mostré al comienzo, realmente no había mucho detalle, no había mucho como que clarificación. Pero sí es verdad que más ven cómo avanzan los periodos en el periodo Yomón, cada vez se vuelve mejor la cerámica porque de alguna manera intenta tener esta estructura de semi-asentamiento, de alguna manera tener cierta especialización por ligarse tanto a los religiosos por la imitación de los yayoi. Sin embargo, al no lograr esa adaptación total, desaparecen y son de alguna manera subordinados por los yayoi, que son casi una combinación entre esta cultura aborigen y esta cultura extranjera. Sí. Muy bien. Aquí Pesoria nos indica, él pregunta si no hubo un intento de dominación por parte de China o Corea hacia Japón. Si durante los periodos formativos que hablamos hoy, eh, ¿cuáles fueron estos tipos de dominaciones más culturales o religiosos o militares, si es que los hubo? Ok. A ver, primero hay que tener en cuenta ciertas cosas. China ha tenido muchos momentos de eh, gran esplendor cultural, político, económico y social. Como ha tenido momentos muy malos, pero muy malos, donde ha sido dominada por otras culturas, por ejemplo, como la mongola, que lo controló durante gran parte de la dinastía Han. Ahora, ¿qué pasa?
Los chinos tenían esta idea de que controlaban de alguna manera a Corea. Bueno, realmente Corea fue colonia de China muchos años, después se independizó, después fue colonia de Japón muchos años. Pero Japón era de alguna manera esa provincia que no tenía, como no la veían ni siquiera como un igual. Y realmente las primeras invasiones grandes que vamos a ver de China a Japón va a ser la invasión de la época de los mongoles, en lo que vamos a llamar el periodo Ashikaga, que es el periodo mucho posterior que se ubica en el periodo Muromachi. Ya lo veremos en la tercera o cuarta clase, que es una invasión real que hace el nieto de Genghis Khan, Kublai Khan, a Japón, y es salvado por los kamikaze, que son los vientos divinos, matan a la gente. Matan matan, no matan a la gente, matan a los navíos mongoles. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que sí es cierto de que tenían de alguna manera un dominio cultural a través de embajadores. Había un embajador chino en Japón y solamente dejaron de estar los embajadores chinos importantes cuando China tenía pésimos momentos históricos y no podía controlarse políticamente. Así que Japón le decía, bueno, como en el periodo Heian, le decía, bueno, creo que ya aprendí lo suficiente de ti, te veo en un muy mal momento, no quiero hacer tratos contigo, y bueno, lo mandaba a volar. Entonces, sí es cierto de que de alguna manera Japón es uno de los pocos países asiáticos que no ha tenido control, que no ha sido controlado jamás, jamás ha sido colonizado, una rareza histórica fuerte. Y no sé si podríamos llamarle que los norteamericanos lo colonizaron, eso sería entrar en una discusión histórica, pero creo que es uno de los pocos países, siendo tan pequeño y estando en un lugar de alguna manera tan fácil de poder acceder de varios lados, y no fue controlado ni por los rusos, ni por los chinos, ni por los coreanos, ni en este caso, ni tampoco por los norteamericanos, si nos queremos ser más estrictos. Muy bien, aquí Kat Fernández nos vuelve a consultar. Ella desea saber cuál fue el rol femenino de la mujer durante los periodos iniciales, específicamente durante el periodo del clan Yamato, y qué Ya, también sucedió con la emperatriz Suiko. ¿Sí? ¿Cuál es su historia? ok. La emperatriz Suiko asume el momento, o sea, justamente lo iba a ver un poquito más en la clase porque tiene en la próxima clase, porque justamente Suiko es uno de los personajes más relevantes porque es la última emperatriz que aparece en el Kojiki, pero digamos que tuvo mala suerte, o sea, por así decirlo. Ella estuvo en un momento político donde Japón se estaba transformando de clan en clan. O sea, yo les he intentado resumir porque esto de acá no es simplemente, si ustedes quieren buscar algo súper específico de cada uno de los emperadores que ha pasado. Hay un canal en YouTube que se llama Pero eso es otra historia, que pueden buscarlo. Y te dice emperador por emperador. Y al final terminas repitiendo 40 nombres que no entiendes. Pero justamente Suiko se encuentra en una lucha entre dos clanes imperiales que eran como el clan mayor y el clan menor que se estaban turnando el poder. Y en un momento ella asume el poder, pero realmente el que gobierna Japón es Shotoku, o es su asesor. Pero como el budismo no era bien visto, comienza una guerra interna y una batalla por quién controla el Japón, donde Suiko al final termina perdiendo el poder, pero no es que deja de ser, no es que muere, sino que sigue ahí, pero como una emperatriz retirada. Entonces es todo un elemento político determinado. Además fue ella la que recibió políticamente, es la última que recibe la herencia de los Yamato y es casi la que de alguna manera los hace los más populares porque es la casi representante final del clan y la que conecta en el Kojiki al emperador, digamos al emperador actual con la descendencia divina. Entonces, si quieren, para la siguiente clase puedo hacer una explicación muchísimo más larga de Suiko, que es súper interesante, pero me gustaría hablarlo en el contexto del periodo Nara y cuál es su relevancia posterior. Muy bien, por aquí Fátima García desea saber qué cosas estaban sucediendo con Okinawa, la isla más al sur, en aquellos Mm. momentos formativos. Gracias. No pude hablar ni de Okinawa ni de las Islas Kuriles por dos razones. Uno, porque Okinawa y las Islas Kuriles son las de Rusia, que están al norte. Y la Okinawa, que está, vamos a intentar hacer este mapa de acá, y Okinawa, que está súper al sur, son, digamos, zonas periféricas. Y realmente tienen su propia cultura y su propia lengua. O sea, no es como que yo agarre y diga, como que, todos en Japón, ¿no? O sea, por eso mismo que Japón es un país muy heterogéneo. Y Okinawa recién comienza a tener cierta relevancia histórica, digamos, en el periodo posterior cuando quiere ser invadida. Sin embargo, realmente ellos generan su propia lengua, que al final es la lengua que termina llegando, por ejemplo, si ustedes saben,
gran parte de la migración japonesa a Latinoamérica es una migración okinawense. Y justamente por eso mismo que tienen cierta diferenciación porque son como los latinos de Japón. O sea, suena un poco extraño esto. Pero son los que tienen su propia costumbre, su propia realización, tienen todo una herramienta y hasta una historia completamente diferente que la historia japonesa como la entendemos. Es interesante y realmente no aparecen muchos libros de historia qué está pasando, porque más nos centramos en la isla principal de Honshu y Shikoku y qué está pasando justamente en ese momento de formación política. Ahora, sería interesante ver cómo Okinawa y de dónde viene la influencia, pero yo creo que las islas okinawenses, que están más al sur, tienen una influencia más de la Polinesia, más que del continente, porque se nota, por ejemplo, en ciertas características de ropa o de costumbre, hasta la propia lengua, se parece más a la parte de la Polinesia, que está en la parte más al sur, que el de la propia Japón como tal. Sí, aquí Augusto hace justamente un aporte muy bueno, que es la lengua Uchinanchu, la que se habla en Okinawa. De hecho, sea de paso, Perú tiene una de las comunidades más grandes o la más grande del mundo de okinawenses. Exactamente. Eh, También por aquí tenemos una pregunta de Jimmy. Él desea saber si tenemos información o si existe información sobre la homosexualidad en los periodos tocados de Japón, en estos periodos formativos. Uf, uf, buena pregunta. Realmente la cultura, o sea, poniéndonos a súper estrictos, podemos ser un poquito imprecisos, porque realmente no hay tantos restos arqueológicos para demostrar este tipo de elementos. Creo que el primer representación literaria, por ejemplo, de la cultura transexual, viene del periodo Heian. Muchas de las representaciones vienen ya del Heian para adelante, porque ya hay un asentamiento cultural y hay más representaciones que les pueden quedar. Sin embargo, hablar de manifestaciones arqueológicas que tengan que ver con la cultura, bueno, con la comunidad LGTB es un poco complicado. Honestamente, no he visto ningún estudio al respecto. Más hablan de la figura femenina como principal y fuerte, pero nunca hablan de ni lesbianismo, ni gays, ni nada. Lo cual creo que es un vacío que no sé si se ha conversado. Además, Japón, pensando que es un país un poco conservador, no sé si quiere hablar al respecto, pero sí es cierto de que ya del periodo posterior, cuando hablemos un poquito ya desde el Heian para adelante, vamos a hablar constantemente, por ejemplo, cómo la figura del samurái se parece bastante a la figura del espartano, el tema del alumno maestro y la sexualidad y el homoerotismo, o por ejemplo en el periodo Edo, cómo vamos a ver las relaciones lésbicas mucho más marcadas, o la literatura, cómo tiene una relevancia, ya lo vamos a hablar un poquito más, pero sí, no creo que haya, o sea, por lo menos yo lo que recuerde, que he leído algo específico al respecto. Sí, probablemente es un poco difícil encontrar evidencias de ese comportamiento, ¿no? O tal vez podríamos encontrarlo más directamente en las obras literarias. Exacto. Eh, Sí. Aquí Joel Enrique nos pregunta si, aparte del budismo y el confucianismo, Japón tuvo influencia de Tao. Ah, del taoísmo. Claro que sí, o sea, a ver, hay que tener en cuenta de que viene el paquete completo, o sea, cuando China y Corea trae toda la cultura, viene el budismo, el taoísmo, el confucianismo. Sin embargo, como ustedes se podrán pensar, realmente no tuvieron tanta relevancia a nivel político. Realmente el budismo tuvo mucho más relevancia y el confucianismo se volvió un tipo de moral y el taoísmo un tipo de reflexión filosófica. Obviamente el taoísmo va a tener relevancia, por ejemplo, cuando estamos hablando de textos posteriores. Por ejemplo, en el Kojiki vamos a ver que hay referencias a la cultura del Tao, de la unidad y espacios y las cierta simbología que usa el taoísmo lo van a utilizar. O sea, no es que lo olviden y no es que no lo utilicen, sino que políticamente hablando no tienen tanta relevancia. El único momento donde el confucianismo tiene gran apogeo en la historia japonesa es en el periodo Edo, donde ahí el confucianismo tiene su despegue total y realmente es el mejor momento. Pero gran parte de la historia japonesa que vamos a ver tiene gran influencia por ciertas corrientes del budismo. Ahorita hemos hablado del budismo más primitivo, pero después vamos a hablar de las escuelas que se generan en el Japón, como la escuela Tendai, con la escuela Shingon, la escuela o el budismo Zen, o la escuela de la tierra pura, etcétera, 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 para poder entender cuáles son los diferentes procesos históricos y religiosos adentro de la cultura y la criminología japonesa. Joel también aprovecha en preguntarnos, además, en qué periodos aproximadamente vivieron Ninigi y el emperador Jimmu. Ah, buena pregunta. Justamente ellos, históricamente, debieron pertenecer al periodo, o sea, justamente al origen del periodo Yamato, porque justamente Ninigi, como tal, siendo el nieto de la diosa Amaterasu, es el primero
que va a originar. Ahora, él supuestamente vivió en el periodo prehistórico, pero Jinmu, que es el emperador, digamos, histórico, como tal, como el emperador amarillo, que es la cultura china, empezó en el periodo Yamato, porque es literalmente el descendiente directo de Ninigi y por ende es el primer emperador del clan de Yamato. No puede haber sido antes, porque antes el clan de Yamato no tenía relevancia y por ende no justifican su existencia. Ahora, sí se dice que hay anteriores, ¿no? Pero debería ser desde el Yamato, porque justamente es este clan importante y relevante de la historia, desde que sería marcar. Sí. Qué interesante que sepa sobre Ni. Hay que hacer una clase de mitología japonesa. Sí, ya probablemente muy pronto estaremos lanzando también ese taller. Eh, Aquí Jimmy, bueno, Jimmy se ha tomado la molestia de escribirnos una pequeña aporte. Él dice que una teoría de inmigracionista para el Perú explica que descendemos de los japoneses y curiosamente los silvícolas peruanos tienen rasgos asiáticos por ello. ¿Cuál sería tu opinión o qué crees tú al respecto? Bueno, hay un libro hace mucho tiempo que fue publicado por no sé si es un peruano, que se llama Manco Inca, el primer japonés, o el Inca que fundó Japón, el Inca japonés que fundó Japón, no sé, que fundó el imperio. Ahora, decir que hay un sustento lo suficientemente fuerte para explicar que Japón fue el originario de la cultura peruana, no sé hasta qué punto, porque honestamente si vemos, podría ser más una influencia de la Polinesia, y Japón está influenciado por ahí, hay ciertas características comunes. Si ustedes ven el quechua y el japonés, tienen palabras en común, pero que tienen significados completamente diferentes y pronunciaciones relativamente diferentes, porque en el quechua está el sonido glotal. Sin embargo, sería cuestión de analizarlo. Yo no estaría realmente de acuerdo en pensar de que podríamos, a partir de ciertas teorías inmigracionistas, justificar eso, porque ya sería irnos demasiado. Pero eso no quiere decir que Japón no ha tenido una gran relación, y no solamente desde lo que tenemos de que Japón y Perú tienen una relación de 120 años de historia, totalmente falso. Hay japoneses ya comprobados desde la época de la colonia en la parte de las reformas de Toledo. O sea, cuando ustedes lean historia de Japón, historia de Perú, ya hay japoneses presentes en las reformas toledanas. O sea, tiene un montón de tiempo la cultura histórica japonesa y la peruana. Entonces, no es algo de unos días o reciente, es algo que tiene un montón de tiempo y sus relaciones son múltiples. Sí, creo que por ese lado, igual si tienes la fuente, me parecería interesante leerla para saber exactamente cómo lo justifica, porque honestamente hay muchas versiones, ¿no? El estrecho de Bering, para hablar del tema de la América, sería cuestión de analizar todos los espacios. No hay que descartar nada, pero tampoco hay que hablar sin leer todas las fuentes posibles. Así es, bueno, teorías pueden haber muchas. Yo recuerdo también haber leído un libro, no recuerdo ahorita el autor, pero que mencionaba que el origen del abaco en realidad se remonta a orígenes incas, porque acá explicaba que en los restos encontrados en China, en la India, según su estudio, el abaco, si lo ponías de cierta manera, reflejaba lo que era un quipo antiguamente. Cosas muy interesantes, pero que estaría bueno constatar, ¿no? Eh, por aquí aprovechamos en hacer la pregunta de Henry, que desea saber si hay evidencia de la práctica de artes marciales en los periodos Kofun. Uf, buena pregunta. Honestamente, eh, o sea, yo no soy especialista en historia de las artes marciales, pero que yo sepa, realmente el Do, el camino, que tiene que ver con las relaciones múltiples de las artes marciales, ya venían de aspectos guerreros. Entonces, pero decir que había como una escuela de karate o una escuela de, no sé, aikido, como tal, yo creo que sería irnos demasiado ya también, porque las escuelas, digamos, de artes marciales tienen también ciertos orígenes en, por ejemplo, hay, no voy a decirle secta, porque no es secta, pero es como una escuela tiene cierto nombre, tiene cierta historia, tiene cierta época, y cada una comienza dependiendo de sus fundadores, sus orígenes. Entonces, sería cuestión de que investigue. Honestamente, no les podría dar una respuesta tan clara como eh, estas artes marciales tienen relevancia, pero sí es pensar que, por ejemplo, el arte del caballo, la lucha, ya se utilizaba en el periodo porque, bueno, había guerra y había que entrenar y había cierta... Pero el mismo Bushido que entendemos como este texto que sirve como forma de valores que siguen los
japoneses, bueno, los samuráis para pelear o luchar. También tiene realmente muchas versiones, y no solamente es del periodo samurái, sino que hay versiones, por ejemplo, como la de Naso Nitobe del siglo XVII. Entonces, habría que ver, y honestamente me gustaría, eh, dependiendo de qué escuela, no estoy tan informado, pero me gustaría, quizás para la siguiente clase, si desean, investigar un poco al respecto y saber cuál es el origen de las artes marciales. Yo sé que, por ejemplo, muchas artes marciales vienen de la danza, que la danza tiene mucha más relevancia en el periodo Heian, porque se vuelve una de las prácticas más rutinarias del periodo. Y justamente había danzas que, como el buto, que al final van a venir en algunas artes marciales. Entonces, sí puede ser por ese lado que llega, pero ya tiene que haber más asentamiento económico y político en la corte. En este momento la corte recién se está creando, no tiene tanta estructura política como para poder fundar ese tipo de elementos. Pero bueno, creo que esa sería mi respuesta al respecto. Por aquí Jimmy nos agradece mucho estos seminarios, ya que está haciendo, nos indica su tesis referente a la cultura Nikkei en Lima, en la capital de Perú. Así que nada, devolverle las gracias por acompañarnos. Y sí, es cierto, en estos momentos de alejamiento social, debido a al tema que estamos viviendo, es un poco difícil encontrar información, pero parte de esta comunidad también se ha creado con ese fin de compartir todo lo que podamos. Y de hecho, en los talleres anteriores que hemos tenido como Satori, también han habido participantes a los cuales se ha podido guiar para desarrollar productos como ensayos o tesis que en algún momento esperamos compartir con todos ustedes. Así que nuevamente nuestro agradecimiento para todos. Por aquí, Arisa Horna nos pregunta una pregunta muy interesante. ¿Desde cuándo existen los yakuza? Ah, la mafia japonesa. Oh, buena pregunta. A ver, realmente, si vemos el origen de los yakuza, hay gente que dice que viene desde su apellido de los Fujiwara del siglo XII, eh, porque supuestamente los Fujiwara en este clan más importante que controlaba la parte oscura de la corte. Ahora, históricamente, desde el término yakuza, yo creo que podríamos ver su asentamiento muchísimo más de la posguerra. Pero eso no quiere decir que no haya habido antecedentes de mafias importantes, un submundo de movimiento japonés. O sea, honestamente, si quisiera responderles, tendríamos que pensar en el tema de mafia, porque el tema de mafia es un concepto occidental que viene desde, que además tiene una cierta estructura política, y si queremos hablar de que es una mafia japonesa como nosotros lo entendemos, ya sería cuando llega a Occidente en el siglo XVII. Pero si queremos entenderlo como el control político del mundo oscuro, ahí podríamos verlo desde antes, porque por ejemplo el clan Fujiwara, que supuestamente, mucha gente dice, ¿no? Y especula, ¿no? Que el Fujiwara al final, después de todo, uno de ellos terminó siendo como el originador de los Yakuza. Vamos a hablar más de los Fujiwara en la próxima clase. Igual son puras teorías, ¿no? Tampoco no se pongan a googlear Fujiwara, el origen de los Yakuza, ¿no? Tampoco no se pongan. Eh, pero, pero pasa muchas veces de que sí había un control político de la corte que casi era muy parecido a una mafia, o sea, los Fujiwara lo que hacían era tener hijas para casarlas con los emperadores y así controlar el poder político. Hacían que el emperador se retirara cuando era un niño y ellos como tipo de regentes controlaran el país. Así que es bastante fuerte la idea de que siempre hubo esa figura del emperador casi como decorada, no realmente como un líder político como tal, sino que los controlaban eran los nobles, los clanes nobles que tenían cierta influencia de político. Sí. Eso lo vamos a hablar más en la próxima clase, o sea, no se preocupen. Eso ya es un poco el periodo un poquito que tiene más información. Ya, por ejemplo, para la próxima clase no vamos a hablar de 4 periodos, sino vamos a hablar de 2. No vamos a dar suficiente tiempo para hablar del Nara, que es un montón, y el Heian, que también es un montón. Entonces, no se preocupen. Ya hay más información, ya hay más libros, ya hay más cosas que investigar. Aquí es casi todo arqueológico. Y como les comento, yo no soy especialista en arqueología, sé que tampoco no les voy a decir, pero el estudio de carbono 14 salió entre el 10.000 y el 14.000 y vemos rastros del periodo, no sé, tampoco no vamos a hacer en ese estudio, no es una clase de arqueología japonesa, pero sería interesante que si pueden ir investigando y conociendo estos espacios para quizás comenzar. Este periodo formativo, como vemos, es el inicio de todo y es de alguna manera lo que debemos conocer para que después lo siguiente no nos parezca que viene de la nada, ¿no? Viene de este periodo que ya ha estado consumiendo la cultura china como si fuera el mejor plato de comida de todo el buffet y que dice, esto es lo que yo quiero ser, pero después se dan cuenta de que pueden ser más. Por ahí va. Muy bien, creo que no hay más preguntas, pero por acá por interno me alcanzan una apreciación. Me dicen
que sí es cierto que en la película de La princesa Mononoke del estudio Ghibli hay una referencia en cuanto a los Enishi, debido al personaje Sí, y su tribu principal. claro, sí, sí, sí. A los Emishi y principalmente, a ver, la película de Princesa Mononoke se ubica en el periodo Muromachi, mucho posterior a lo que estamos hablando. Pero ya los Emishi en ese momento igual existían, igual estaban casi a punto de ser extinguidos. El periodo Muromachi es justamente el segundo de los grandes shogunatos. Primero es el shogunato Kamakura, que vamos a ver la tercera clase, el shogunato Muromachi y el shogunato Tokugawa. En el segundo, que es este periodo de transición entre un país extremadamente guerrero y un premoderno, había el último momento donde se había creado la misma figura. Por ejemplo, si ustedes conocen la palabra shogun, ¿de dónde viene la palabra shogun? ¿Alguno sabe? La palabra shogun viene de un gentilicio que se llama Seita no to Shogun, que es como apaciguador de los bárbaros del este. Es decir, shogun no es otra forma más bonita que decir asesino de Ainus o de Mishes. No es otra palabra más categórica para decir eso. Ahora, nosotros lo utilizamos como líder guerrero que controla un cierto periodo, obviamente, pero realmente el término correcto sería daimyo. Y realmente el término correcto para decir gobierno no sería shogunato, sino sería bakufu. Ya lo vamos a hablar en la tercera clase. Pero el Muromachi, justamente en ese momento, sí podemos ver emishis. Pero hay que entender los emishis en ese contexto. En ese contexto de emishis ya no eran nada. O sea, ya estaban casi a punto de ser eliminados. En este momento los emishis literalmente controlaban todo Hokkaido. Ustedes pongan emishi época antigua, Emishi controlaba casi todo. Nosotros lo que estamos hablando es de la parte de Honshu, Kyoto, Nara, esa parte la controlaban. Realmente todo lo demás era inexplorado aún por los japoneses. Y es por eso que, a pesar de que intento hablar un poquito el contexto, por ejemplo, es un mapa antiguo del 1902 de Japón. Mira lo raro que está dibujado. Es muy particular cómo de alguna manera grafican a Japón y cómo lo entienden de cierta manera. Es una gran isla al centro, donde está todo, y como al norte y al sur están otras cosas, como si fueran otras culturas. Pero ahí está Okinawa, que también es otra cultura, ahí están las Islas Kuriles, que es otra cultura. Ahí están los Emishi, que están al norte. Entonces, sí, sí es verdad que habría que analizarlo en ese momento. Sí, no es de este periodo, no es de este periodo, por si acaso. ¿Para qué no? Porque, por ejemplo, si ustedes ven la película, ya hay armas de fuego, o sea, entre comillas, ¿sabes? Que tienen unas cosas que tiran. La pólvora no existía en esta época, tranquilo, tranquilo. Esto recién pasa mucho después cuando llegan los occidentales y la cultura china, ya en otro periodo. Sí. Ya vamos terminando, faltan tres Correcto. minutos. Sí, Sí, ya bien, sí. aprovechamos para cerrar con un comentario, con una pregunta que nos hace Diana Coppola, que nos pregunta cuándo es la próxima clase, así que aprovechamos para recordarles que es este jueves, pasado mañana, jueves 21, igual a la misma hora, y de ahí lo retomamos el próximo martes, así que estén atentos a nuestras redes igualmente. Agradecemos nuevamente a toda la comunidad Satori que se nos une en estas transmisiones, el profesor Oscar Rondán, por todo su tiempo. Y bueno, unas palabras para despedir esta transmisión, Oscar, por favor. Primero, muchas gracias a todos por interesarse por la historia japonesa. Honestamente, es una de las cosas que más me interesa. Obviamente no he podido darles tantas referencias literarias porque no hay ahorita, pero créanme que en las siguientes clases voy a poder quizás ayudarles dándoles muchas referencias artísticas y literarias que más conozco yo por mi especialidad, que yo soy de literatura, pero que igual me gustaría que conozcan. Y cualquier información, detalle, paper o cosa nueva que tengan al respecto de estos periodos, me encantaría leerlo, investigarlo, tenerlo muy en cuenta. Para mí, entender la historia de Japón es de alguna manera entender también su arte, su cultura y su forma de entender el mundo. Cuando uno estudia una historia de un país, también de alguna manera está estudiando cómo nos construimos como individuos. A mí me hace entender más cuando leo su historia, ya por qué actuaron de tal manera, o por qué tenían esta reacción, o por qué estos prejuicios, o sea, se le van eliminando. Entonces, les invito para la clase del próximo jueves. Van a ser 2 semanas bastante interesantes. Va a ser martes, después jueves, después sábado, después martes, después jueves, y acabamos. Y estamos intentando, como ustedes ven, desde el 14.000 antes de Cristo hasta la actualidad. Entonces, no podemos tocarlo todo, ni darnos el tiempo para todo. Pero como ustedes saben, estos webinars de este sentido es una forma, es como un gran conocimiento divulgativo para que todos conozcan. Y después, si quieren especializarse en algo, nosotros desde la Asociación Cultural Satori tenemos totalmente dispuestos a escucharlos, a asesorarlos, a seguir trabajando con ustedes para cada vez más conocer más sobre este hermoso país que a mí me enamoró desde que soy un niño y ahora intento devolverle ese favor todos los días a través de estos talleres, a través del conocimiento que puedo compartir con ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Entonces, muchas gracias nuevamente, Oscar. Muchas gracias a toda la comunidad. Bueno, recuerden que los esperamos el próximo jueves, pasado mañana, a la misma hora en Perú, México, Colombia. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos. Adiós. Cuídense mucho. Nos vemos cualquier cosa. No, esta imagen, ¿ves? Nos vemos cualquier detalle. Me pueden escribir al Facebook de Satori. Y recuerden que si se llena el chat de Zoom, que es de 100 personas, pueden verlo también transmitido en Facebook Live. Así que de los que están en Facebook Live, saludos. Nos vemos el siguiente jueves. Cuídense mucho. Chao, chao.